buenas noches, señoras, señores. Gracias, gracias. Bienvenidos a Polémica en el Bar. Estamos como siempre en vivo en el 10, el canal uruguayo. 59 pasan de las 8 para los que no me creían que estábamos en vivo. ¿Cómo anda, Juan Miguel? Un placer. Hoy tempranito, tempranito. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Todo tranquilo? Todo bien, por favor. ¿Algún título para tirar? ¿Algo para decir? Bueno, me parece que el viernes fue un programa especial. Muy especial, mucha gente me lo hizo saber en las siguientes horas y cada tanto metemos un programa de eso que es un poco menos polémico y reflexivo y también gusta. Así que abundante. La polémica va a estar como siempre, pero quería destacar eso en este arranque. Gracias, Juan Miguel. Julio Ríos, ¿cómo está usted? Gustavo, ¿Todo Julio, bien? un gusto realmente, un placer estar acá compartiendo con ustedes en este momento. Un placer que estés por acá también, Muchas Julio. gracias, le agradezco. Quiero recibir a Raúl Iglesias, que es el fiscal de delitos sexuales. Bienvenido. Muchas gracias, ¿Cómo muy estás? ¿Todo amable. bien? ¿Viene usted? Un gusto de tenerte por acá. Gracias por la invitación. Hay algunos casos que obviamente fueron grandes titulares de diario de lo que vamos a estar hablando, pero también de este nuevo cargo, pues estás asumiendo ¿hace cuánto? 9 de mayo. 9 de mayo, o sea que es nuevito. Te habrás encontrado con un montón de cosas que no tenías ni idea, ¿o sí? No. No, que no tenías ni idea. Perfecto, notable, eso vamos a estar Un hablando. montón de cosas y con un montón de casos. De casos, cosas, de todo. casos que tienen. 900 900 casos que estaban digamos, en curso, en investigación. en curso, ahí está. Bueno, vamos a estar hablando de algunos de esos Estaba casos. con 50 en mi fiscalía. Estabas con 50 y pasaste a 900. Dijiste, cuando me cambiaron de curso, dije, gracias, fiscal, por venir. Robert Moré, ¿cómo está usted? Muy bien. Muy ¿Todo bien. tranquilo? Sí, me recuperé del cobicho, así que estoy feliz. Bien. Bien, y bueno, nada, quería saludar que se nos fue de gira Gloria Levi, fundadora del Teatro Circular, durante años integrante de los críticos teatrales del Uruguay, y bueno, una parte del Teatro Circular se... Que es tu teatro, hermano. Sí, exactamente. Vamos arriba, Robert, vamos con todo. Bueno, Sergio Puglia, ¿cómo está usted? Muy bien. Bravo, ¿Usted? Sergio. Muy bien, muy contento. ¿Todo tranqui? Todo muy tranqui. Quisiera agregar a lo de Gloria, no solamente fundadora del Teatro Circular, sino una mujer que trabajó muchísimo e intensamente por la cultura, primero desde el teatro y después como crítica teatral. Fue una de las que llevó adelante los grandiosos festivales de teatro del Uruguay y una mujer realmente fantástica. Y también tuvo su pasaje por la televisión. No nos olvidemos que fue una de las voces de la televisión nacional junto con Lila González y Sarita Termin. Así que, bueno, hay que despedirla como ella se lo merece. Volvió una noche. Patricia Madrid, bienvenida. ¿Cómo está usted? ¿Cómo están? ¡Ah, Patricia! Bravo, Pati. Fuiste a gastar dinero al otro lado del charco, ¿no? Pero gracias por los regalos. Trajo bomboncito. A ver chocolate, si por aprenden favor. los que viajan, que hay que traer algo. A ver, sí, ¿no? Que vos en breve te vas, ¿no? En unos meses. ¿Yo? Presente. ¿Quién? Vos te vas, ¿no? Ah, Te bueno, vas de sí. joda. Ya está bien, sí. Así que bueno. Voy a trabajar. Vos A trabajar sí, que sí, tiene- trabaja. Buen verso. No la cree nadie esa. ¿Cómo estaba Buenos Aires? La verdad que... Barato. Sí. Un regalo. Regalo, ¿no te sentís? Sí. No, El otro día no. había como una foto de esa Es preocupante porque uno va y no sabe con cuántos kilos vuelve, ¿no? Claro, porque la comida y la bebida sí, se está sí, la comida y la bebida está muy barato. La verdad que marca la diferencia. Pero bueno, yo hacía 3 años por lo menos que no iba a Buenos Aires, así que disfruté mucho. Le voy a mandar un beso a Roselén, que trabaja en el free shop de ahí de Fray Bentos, que hoy llegué con muerta, destrozada, pero me reconoció, así que me dijo, che, ¿hoy vas a Polémica o no vas? Sí voy. Acá estoy, bien. así que un beso para ella. Bien, bien. Bueno, recibimos a Teresa Herrera, la socióloga. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias por venir. Gracias, como siempre, digo, hacía meses que me habían invitado y como ahora vivo, por suerte, en el paraíso, que es Piriápolis. Sí, claro, Piriápolis es lo más grande Tú que hay. pasás por la puerta de mi casa acá muy seguido. Y bueno, puede ser, sí, porque a mí me encanta lo por ahí. Sí, porque, claro, por el Cierre camino, con por cierre el la camino puerta, por vecinal. favor. Cierre camino con vecinal. Por el camino ¿Qué vecinal. estás en San Francisco entonces? Más Piriápolis. No, no, Piriápolis ahí. yo estoy en la parte de falda, Piriápolis. sí, en Piriápolis, en un barrio que, si no mando un saludo ahora... Te matan. Mira, estoy en el barrio de la familia Barreto. Y tengo así unos vecinos y vecinas divinos. La verdad que me siento, a pesar de las cosas que hago, de las amenazas que recibo por las cosas que hago y de todo lo demás, más segura no me puedo sentir porque realmente es una gran familia. Está lindo Piriápolis, en cualquier momento me voy por ahí. Me voy por ahí, nos vamos más seguido todavía. Sí. Nico Lucil, ¿Cómo le felicitaciones va? por su cuadro. Jorge Carlos, espectacular. Qué avance el VAR, ¿eh? El fútbol, qué avance impresionante el VAR.
Espectacular. Se armó un lío bárbaro con ese Álvarez. ¿Por qué? Fue penal, clarísimo. Bueno, Defensor ganó, Defensor Sporting Club. No, no fue penal. Perdón, hubo 2 penales. A ver. Pará, hagamos una polémica chiquita, ¿quieres? Tenemos de todo para hablar. No, yo no. ¿No fue penal el sí, el primero? No, hay uno que lo tengo acá en de no es penal. Primero, el fútbol es un deporte de contacto. Vamos a partir de ahí la base. Pero en este no resiste la más mínima polémica, ¿Pero ¿no? en el segundo usaron el VAR o no? A ver. El primer penal lo pitó el VAR. El equipo de Defensor Sporting ni siquiera lo protestó y lo pidió el VAR y otorgó el penal. Y el segundo fue un penalazo que todo el mundo lo vio, salvo Julio Ríos. Le voy a decir algo. Primer punto. Le tengo más confianza a este VAR y a que el piñe pase asiduamente por la casa de la señora que lo que es precisamente la actuación del VAR. Déjame meter un chiquitito que no tiene nada que ver. Saludar a Adela Dubra, que es la nueva presidenta del Sodre, para meter un poco de cultura y no estar hablando siempre de fútbol. Muy bien. Quiero mandarle un abrazo grande a la Asociación de Agentes Deportivos, que se fundó ahora con Ferro y Persman, que son el presidente y vicepresidente. Todos los en una agentes semana de deportivos que muchos se están líos juntando. de empresarios salados, ¿no? Muchos empresarios pesados. No, pero en una semana de muchos líos tremendos. Bien. Tremendo. Bueno, muy bien. Hoy domingo, ya pensando en su futuro, les traigo un pique para cortar la semana. El martes 24 de mayo es el día del Chardonnay. Qué bueno. Y una perfecta excusa para abrir un Don Pascual Reserve Chardonnay. Un vino blanco con notas frutales y un dejo dulzón. ¿Nos juntamos el martes, Juan Miguel? Sí, yo llevo una picadita de queso. Bien, Juan Miguel, qué unos plan. fiambres que van increíbles con ese vino. ¿Jugamos un truquito? ¿Me encantó? ¿O no? Me encantó, claro, perfecto. Vos traes la picada, que lo del truco lo vamos viendo ahí en el momento. Vale. Don Pascual Reserve Chardonnay. ¿Está bien dicho o se le equivocó? Sí, Chardonnay. Un vino para festejarlo. Don Pascual es puro carácter. Salud para todos. Salud. Qué lindo fin de semana que tuvimos. Tenemos regalo para Teresa. Regalo para Teresa y regalo para el fiscal, por favor. ¿No? Tenemos refresco ahí, del otro lado, Julio. porque me gusta. Con mucho Es gusto. riquísimo. Que lo disfrutes. Muchas gracias. Para Muy Raúl amable. también. Muchas gracias. Bueno, Muy Raúl, amable. arrancaste diciendo, trabajaba con 50 casos y llegaste a esta nueva fiscalía y te encontraste con 900 casos. Exacto. ¿Con qué te encontraste? ¿Qué fue lo primero que te sorprendió? Sí. Quiero hacer una pregunta. Dale. Me quedó picando eso de los 900. ¿Tenés personal como para llevar adelante el estudio y que sea efectiva el trabajo de 900 casos? 2 colegas, 2 amigas, la doctora Soledad Alvarado y la doctora Ana Blanco, que ellas son las que hacen posible que esto funcione. La coordinadora técnica, los funcionarios, los choferes, todos hacen que esto funcione. Me encontré con casos muy viejos, casos que no había evidencia, por eso se archivaron. Pero es preocupante. 300. Sí, unos 300. Es preocupante porque esos casos son personas que no pudieron recibir justicia, en definitiva, porque el caso archivado es una denegación de justicia, es decir, ese caso no va a continuar, Claro. salvo que Aparezca se reexamen o aparezcan nuevas evidencias. Para dejarlo un poco más capaz que en claro, ¿de qué fiscalía venías, a cuál pasaste y cuál es un poco la explicación para que haya tan, no sé si pocos o una cantidad, porque 50 tampoco es poco, ¿no? Llevar 50 casos. Pero Estaba que en haya violencia tanta doméstica de segundo turno, pero ojo, yo estaba cuando agarré violencia doméstica de segundo turno eran 1.400 en diciembre del año 2020. Con el trabajo de todos los compañeros llegamos a ese número razonable. Pero ¿qué pasa? Tener ese número implica mucho trabajo, porque hay que mantener ese número y es un número aleatorio. A veces teníamos 100, otras veces teníamos 40. No te puedes poner un número. No, por supuesto. Lo que yo sí pretendo es un número de casos manejable para poder brindar el mejor servicio. Porque si tú tenés 1.000 casos, no podés ver esos 1.000 casos. Ahora, pero de los 900 casos con los cuales usted se encontró cuando llegó a la Fiscalía de Delitos Sexuales, ¿hizo una depuración y eso lo llevó a automáticamente archivar 300? ¿Cómo se dio ese No es proceso? automático, es un archivo fundado. No, está bien, pero usted nos contaba que el 9 de mayo, sí. o sea, usted asume el 9 de mayo de ahora, de este año, ¿no? Sí. O sea, hace menos de 20 días. Y en menos de 20 días resuelve archivar 300 causas, ¿no? Sí. 300 casos. Sí. ¿Cómo se da ese trabajo en menos de 20 días? Mucho trabajo, muchas horas que fuera del horario de oficina en nuestras casas, viendo, leyendo, y bueno, esto no amerita, no hay elementos, pasaron 2 años, 3 años, no hay ninguna evidencia, no puedo interrogar a nadie, no tengo informes.
las personas no se encuentran porque llamamos a las víctimas telefónicamente muchas veces, las buscamos, las rastreamos, no aparecen, entonces el caso se archiva. Pero si, como le dije recién a Piñeirúa, si aparecen nuevas evidencias... Claro, no tiene por qué ser definitivo, si, puede aparecer... Si la persona dice, no, mi caso quiero que siga, y se reexamina, pero un dato no menor que quiero decir, en la antigua fiscalía archivamos unos 3.000 casos en total. ¿Saben cuántos reexámenes tuvimos? Es decir, ¿cuántas personas dijeron, no, hay que reabrir el caso, hay que investigar? 5. Y de esos 5... De 3.000. De 3.000. De esos 5 le dieron la razón en 2 que había que reexaminar. ¿Se le avisó a cada una de las 300 que personas cuyas denuncias fueron archivadas y que efectivamente se iban a archivar? Sí, por supuesto. El sistema informático les manda, no sé si es un correo, un mensaje de texto, se le informa telefónicamente por la policía. Esa parte desconozco cómo les llega fehacientemente la información. ¿Nos puede decir qué tipo de denuncias fueron las que usted mandó a archivar? O sea, me imagino que, digo, con el equipo, digamos, que lo acompaña, tiene que haber establecido usted como fiscal determinados criterios. Son los criterios legales. Cuando no hay evidencias, cuando pasó mucho tiempo, cuando yo no puedo ¿Cuánto es mucho tiempo? 2 años, 3 años. No puedo útilmente continuar la investigación. ¿Se pueden determinar si fueron asesinatos? O sea, ¿se pueden determinar la mayoría son abusos sexuales. Abusos sexuales. Que no había evidencias, no... ¿Qué pasa? Hay un problema, y esto también lo quiero dejar bien en claro. La policía también está colapsada. Es decir, este sistema para mí es un sistema en colapso. Lo que yo pretendo es que no, desde mi punto de vista y desde mi lugar en esta fiscalía, es que no sea un caos y sea ineficiente, ineficaz totalmente. Pero que el colapso está, porque no puede ser que las fiscalías tengan esa cantidad de números de casos. Deberíamos tener una cantidad de casos manejable. Cuando yo fui a una reunión... Ahora, pero si los delitos sexuales se cometen, digo, ¿cómo es posible que se tenga un número de casos razonables? Me refiero a esto. Buen punto, por supuesto. Me refiero a que la Fiscalía debería tener un criterio de distribución de trabajo razonable. La DPA debería hacer bien su trabajo y distribuir razonablemente y que todos tengamos un número parejo de casos. Claro. Y de investigaciones también pareja. Porque y ahora no usted es lo mismo, con esta depuración no es lo mismo que hizo, una trata de personas. ¿Con sus colegas? No conozco los números de mis colegas. La Fiscalía tiene como una especie de hermetismo. A mí me critican mucho porque yo digo los números. ¿Y por qué me van a criticar? Si la ciudadanía tiene derecho a saber los números. Pero Raúl, ¿y ahí vos entendés que había una falta de eficiencia de quienes estaban actuando en Fiscalía? ¿O es que en un momento el trabajo te abruma y querés seguir con las causas? La gente colapsa. La gente se saca licencias psiquiátricas porque no puede más. No nos olvidemos de Susana Rivadavia, que murió trabajando. Bien, año 2019, hace unos años, pero ella murió trabajando. Y ella... La vi 1000 veces, así, la veo, con la computadora, con 10 pestañas abiertas, tapada, trabajando, y le decía, Susana, estás mal, no podés, no podés con todo esto. No, pero yo no voy a dejar a mis compañeras. Pero pensá en tu hija. ¿Está? Yo quiero hacer un aporte en este momento porque me parece que dentro de esta situación, que normalmente siempre las cosas negativas tienen más repercusión que las positivas. En estas últimas horas, el día viernes, puntualmente, teníamos nosotros, fue un día muy especial y un programa muy particular, que ya lo mencionaba Juan Miguel. Se conoció un caso que finalmente se pudo resolver, que pasaron 8 años. Y eso se dio en función de determinados avances que se han provocado, que yo creo que van a ser muy importantes también para poder determinar la culpabilidad de muchas personas. Estoy hablando del caso emblemático de Lola Chonales. Este caso se resolvió increíblemente porque a partir del 2014, corríjame, doctor, si es tan amable, a partir del año 2014 se crea el banco de ADN aquí en nuestro país. Esto es como en las películas, viste que muchas veces uno mira una película vieja y dice, en aquel momento no teníamos el ADN respectivo, no había una técnica tan depurada, tan adelantada, entonces no podíamos encontrar a los autores. ¿Qué sucede con este caso? Y lo voy a resumir muy rápidamente. Siempre tuvimos todos conocimiento que hubo sangre en la mochila. Después sucedió que también, y ahí trabajaron bien, ahí se guardaron algunos otros elementos que hubieron que no los dieron a conocer a la prensa. ¿Correcto? En el año 2014, en julio del año pasado, aparece un ADN similar al de un padre de familia. Se hace una investigación por la línea paterna
y no se llega a ningún lugar. Y se decide hacer una investigación por la línea materna. Cuando se hace la investigación por la línea materna, se descubre que tenían 11 hijos, 2 de los cuales eran mujeres, por los cuales fueron descartados automáticamente. Esta persona de 39 años que fue acusada por homicidio especialmente agravado, es una persona que estaba en Rocha, pero que es del Chuy, concretamente. Entonces, ¿qué sucede ahí? La persona niega el tema. Se hace... el juez dispone un allanamiento en donde encuentran, bueno, se lleva pasta dental, etcétera, etcétera, y otros elementos importantes. Frente a esta circunstancia y ante la contundencia de los hechos, el que se había negado a hacerse un ADN decide, bueno, yo me voy a hacer el ADN. El segundo ADN que él se hace ratifica plenamente lo que es el primer ADN. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Esto se pudo lograr en base a la constancia, se pudo lograr en base a un adelanto que tuvo nuestro país, que en el 2014 se creó el Banco de ADN, y me parece muy importante, de una constancia también, en este caso, de los abogados que estuvieron en la causa, Barrera, de la propia justicia, que también siguió insistiendo con el tema, hasta la persona que hace los exámenes de ADN fue clave, ¿sabes por qué? Porque cuando se le hizo el examen al padre y dio negativo, otra persona hubiese dicho, bueno, ya está. Acá no es por este lado. Ella fue fundamental para que dijeran, vamos a hacer una investigación por la línea materna, y juega un rol totalmente protagónico, ella, en este tema. Entonces, claro, hay un aspecto que es fundamental. Él, ¿qué es lo que argumenta? Tiene un corte y aparece sangre de él en la mochila, pero aparece también en la billetera. ¿Correcto? Él se pone una curita y dice, bueno, pero usted ¿cómo aparece un corte suyo? ¿Cómo aparece sangre suya? Dice, ¿y cómo aparece sangre suya y de Lola Chornales? Dice, bueno, yo me corté con una curita. Dice, ella no sé, se habrá cortado también y aparece sangre. Bueno, la imagen de él también concuerda con un testigo visual que hubo puntualmente, y es de esa manera que se llega a la condena del homicidio especialmente agravado, reitero, para esta persona de 39 años, que en aquel momento cuando comete el crimen tenía 32 años. Creo que le trae paz a la familia. Fíjate la familia de ella, ¿no? Que en determinado Piñe, momento... perdóname, pero ¿sabes que me quedó una cosa pendiente de lo que decía el fiscal? Y me pareció importante preguntarle a Teresa, discúlpame, Julio, que te corte, porque no quiero perder el hilo de lo que venía diciendo el fiscal, y que tiene que ver, Teresa, con que esta situación de archivar las causas vinculadas con delitos sexuales no genera un sistema que da impunidad. O sea, ¿no está promoviendo el propio sistema que debería dar justicia impunidad? Bueno, sabemos que tenemos un serio problema de acceso a la justicia en nuestro país. Este caso de Lola Chornales, entre otras cosas, también ha habido una gran perseverancia por parte de quienes pueden pagar abogados, quienes pueden estar detrás de esto, detalle no menor, con lo cual no quiero... Y aparte un caso muy mediático. Claro, con lo cual no quiero en absoluto, menospreciar lo que es la dedicación de todo el sistema de justicia. Pero el sistema de justicia necesita recursos, lo hemos dicho hasta el cansancio, que no hay recursos. Esto siempre, y sobre todo lo que tiene que ver con los crímenes hacia las mujeres, niños, niñas y adolescentes, siempre están en segundo, en tercero, en cuarto lugar, porque hay muertos de primera y muertas de segunda. Y por otro lado, me parece que es claro que el tema del acceso a la justicia tiene que ser revisado en nuestro país, sobre todo cuando lo que tú preguntás es muy correcto. ¿Por qué? Porque, en definitiva, el doctor dice que él lleva incluso que lleva expedientes a sus casas. A mí eso me preocupa porque tiene que ver con el secreto del sumario, ¿no? No me parece que los expedientes tengan que, perdón, con el debido respeto, pero... Es una computadora que nos brinda la Fiscalía. Bueno, está. Bien, perfecto. Me parece muy bien que se aclare, ¿no? Porque como muchas veces los expedientes, son en papel, Pero a mí me parece que el tema del acceso a la justicia es un tema que, si bien Uruguay tiene una justicia alabada en todas partes del mundo y todo lo demás, quienes estamos acá sabemos muy bien que hay sectores para los cuales el acceso a la justicia no existe o está denegado. Estos 300 casos, con todo el respeto, yo no sé si 3 personas en 20 días
pueden realmente... 10 días hábiles. 10 días hábiles pueden determinar. Trabajamos fuera de días hábiles también. Bueno, sábados y domingos también trabajamos es decir, para llegar a mí esos números. realmente yo comparto la preocupación de Patricia y creo que más allá de que una oficina que debe brindar justicia, un lugar donde debe proteger a las víctimas, esté excedido de trabajo, yo no sé si la solución es archivar casos, porque me pregunto, dentro de esos casos archivados, cuántas mujeres, niñas, niños y adolescentes pueden haber sido abusados y realmente no tuvieron respuesta por parte de la justicia. A mí también me preocupa y no quiero archivar casos. Pero ¿qué pasa? Si yo no tengo las evidencias, no puedo seguir avanzando en la investigación. Y con el dolor en el alma tengo que archivar el caso. ¿Por qué? Porque hay otros 800 casos que tengo que verlos. Investigaciones muy complejas, trata de personas, por ejemplo, que son expedientes así. ¿Se priorizan los casos, por ejemplo? Y hay una priorización en cuanto a que un caso, uno tiene que prestarle más atención, más horas, porque es más complejo. Y otra cosa, Teresa, que usted entró al debate y que para mí es muy importante. Usted dijo víctimas de segunda, de tercera. Hay de tercera y de cuarta. Por ejemplo, el caso de Fanny Aguiar, una mujer trans, ese caso que logramos con un trabajo enorme de todo el equipo, una condena en primera instancia, ahí sí que hubo denegación de justicia desde el comienzo de su ¿Te vas a repasar existencia. un poquito el caso para un resumen? Porque... Sí, es una persona, una mujer trans que la asesina su pareja y otra persona que en este momento está en libertad porque fue absuelta. Si bien se apeló, apelamos nosotros, está en libertad. Se está revisando eso. Y demoró 4 años en recibir una sentencia. Eso también es preocupante porque para mí esos casos requieren una atención muy especial porque son víctimas sumamente vulnerables desde que tienen uso de razón. Cuando dicen yo soy trans, yo soy esto, ahí ya son excluidas, marginadas, no acceden a la educación, al trabajo, a la salud. Ahora, Iglesia, yo le pregunto, y se lo pregunto porque seguramente hay muchas mujeres que nos están escuchando. Hablo especialmente de mujeres porque son las que mayoritariamente presentan las denuncias estadísticamente, ¿no? Las denuncias por delito y abuso. ¿Qué se le dice a esas mujeres con respecto a eventuales denuncias que ocurran en el futuro en cuanto al tratamiento que se le va a dar? O sea, ¿cuál es la respuesta que le da Fiscalía? Mire, usted si quiere denunciar, tráigame la muestra de ADN, se la toma, digamos, en el primer servicio sanitario y me la trae porque si no yo lo voy a archivar el caso. ¿Me explico? O sea, a mí lo que me preocupa con el archivo que usted hace, digo, de estas 300 denuncias, es cuál es el mensaje que se le pasa a la población. Permíteme, Teresa, pero que lo conteste el fiscal. Sí. A ver, ¿qué es el mensaje que la Fiscalía le traslada a las futuras denunciantes ante alguien que se ve en una situación así y que entiende que amerita denunciar, pero que pretende que esa denuncia sea investigada? Bueno, cuando se hace la denuncia, ahí tenemos que todos trabajar en conjunto, la policía, el servicio de salud, la educación, por supuesto. Para mí los testigos expertos son fundamentales, la academia, los prestadores de salud. Trabajar en equipo, ¿para qué? Para que no llegue después un fiscal, el malo de la película, 3 años después, decir, señora, sí, yo archivé su caso. ¿Pero sabe por qué? Porque 3 años atrás tal vez no se hicieron las cosas correctamente y el que tiene que dar la cara soy yo. Y la doy. Bien, pero es eso, trabajemos en red, en equipo, para lograr los objetivos desde el día 1. Pero tú dijiste desde el principio algo que yo te lo pregunté y quedó sin respuesta. Sí, digo. Colapso. Esa palabra utilizaste. Sí. ¿El colapso por qué lado es? Porque hay muchos casos y pocas personas. Poca y también gente. Quiere decir que lo que dijo Teresa de que no tiene recursos suficientes como tiene para... toda la razón. Tiene toda la razón del mundo. Yo estoy en el gremio de los fiscales y es una pelea continua por recursos, por más fiscales, más fiscalías, más administrativos, más coordinadores. Por ejemplo, una chiquita del sistema informático. A veces el sistema informático que usamos, que es Linux, un sistema gratuito, no nos permite ver determinados videos. Es toda una maratón que tiene que ir la policía científica. Es decir, hay carencias por todos lados. La policía también está colapsada. ¿Por qué? Cuando te llama el funcionario, el oficial,
te dice, mire doctor, tengo 10 casos, le voy a pasar la información. Por ejemplo, en violencia doméstica te llamaban por 5 o 6 casos y vos tenías que resolver en 5 o 6 casos. Ahí. Al rato, mire, disculpe doctor, lo estoy llamando de vuelta. No, es mi trabajo, no me tenés que pedir disculpas. Es el colapso del sistema. Y la falta de Moré me está pidiendo hace horas, Moré. Cortito, ¿usted tiene un sistema que no permite ver algunos videos? Sí. ¿Pero videos raros o videos... ¿Te enfrentás a ese problema recurrentemente? Sí. Y te estoy poniendo un ejemplo práctico. Si uno no puede ver la evidencia a veces, si tiene que hacer malabares para ver la evidencia porque el sistema informático tiene sus carencias. A mí me quedaba la duda de esos 300 casos que se archivan, si es la fiscal que estaba antes no hacía su trabajo y no los archivó, o es que estaban a la espera de poder encontrar nuevas pruebas. Y en eso me pregunto, ¿cómo se puede agarrar un archivo o tantos casos y archivarlos sin dedicarle a ver por qué no estaban archivados y hacer una búsqueda de pruebas? Es algo que no logro entender. Entiendo. Lo que yo hago, no veo responsables para atrás. Yo no voy contra los colegas. Ellos hicieron lo mejor que pudieron en esas circunstancias. Tendrían sus prioridades, tendrían su sistema de trabajo. En mi sistema de trabajo yo lo que quiero es saber lo que tengo y dónde estoy parado. ¿Para qué? Para los casos que yo voy a tener allí para trabajar, dar lo mejor de mí. El 1000 por 1000. Los otros no es que no sean importantes. A mí me duele archivarlos, porque ese caso es como decía Teresa, hay un tema de acceso a la justicia. La persona busca de la justicia una respuesta y la respuesta es negativa. Sí, yo quería referirme a eso. A mí me preocupa, y no puedo dejar de decirlo, hablando de acceso a la justicia, y esto que decía Patricia ahora, de que, bueno, que la mujer tiene que tener el ADN. Bueno, en el caso del cordón, caso que en este momento tiene usted, esas condiciones se dieron, afortunadamente, porque el teléfono 4141 pasó a tener 24 horas, por lo tanto, a las 3 de la mañana, cuando esta muchacha estaba en shock, hubo quien pudo ayudarla y auxiliarla y hacer todo el proceso que había que hacer. Y sin embargo, en este momento estamos en una situación que por lo menos a mí me gustaría tener alguna explicación. Hay un pseudo periodista, y lo digo yo que fui docente durante más de 20 años de periodistas, que en este momento tiene medidas cautelares, que no puede acercarse a esa víctima ni a su familia, esa víctima que usted debe proteger y que sin embargo usted le dio una entrevista a ese periodista. Entonces yo quiero saber eso cómo se explica, porque un fiscal que tiene un caso y tiene que proteger a la víctima no puede ir a reunirse y a darle declaraciones sobre ese caso, que además eso también sería otro tema a conversar, cómo hablar sobre un caso que está en curso, digo, con una persona que tiene medidas cautelares ratificadas por Tribunal de Apelaciones para no acercarse ni a la víctima ni a su familia. Bien, yo hablo con todo el mundo, ¿bien? Esa persona, si tiene medidas, eso no implica que sea culpable de un delito. Yo voy a hablar con absolutamente todas las personas. ¿Por qué? Porque tengo independencia técnica para hacerlo. Y a la víctima la voy a proteger, sí. Es mi obligación. Pero también tengo que respetar el principio de inocencia. ¿Bien? Es ese balance. Es la perspectiva de género. ¿Para qué? Cuando la persona declara, la víctima declara, tengo que creerle. Todo lo que me está diciendo, bien, lo tengo que creer, salvo que después se muestre lo contrario. Pero al imputado yo también tengo que entender que tiene el estado de inocencia, que no es culpable, hasta que una sentencia firme, condenatoria, lo diga. Entonces, entre ese transitar, tengo que balancear, no puedo flechar, bueno, sí, este o este. No, ahora, en el caso balance. de los imputados del cordón, lo que se había manejado era que quedé colgado hoy con lo que estaba diciendo Patricia. Porque la verdad y que en cambio, hice una pregunta y no puede terminar supuestamente el lo va a tema tirar mío. para atrás. ¿Qué va a pasar con eso? Yo voy a pedir... ratificado por tribunal lo de la prisión preventiva. Primero tengo que hablar con el abogado de la víctima y el abogado de la defensa, que es uno para los tres. ¿Cuál caso es, Raúl, para aclararlo? El del cordón. Conocido a como el de la violación en manada del cordón. Voy a terminar lo que dije porque digo, fui interrumpido en la mitad. Prisión preventiva. No, bueno, pero lo que pasa es que quiero terminar el tema. Si yo respeto a los demás, me callo la boca y me pasan por arriba como una topadora, está todo bárbaro. Entonces, digo, si no meto la baza, estoy haciéndole una pregunta. En determinado momento, pim, se terminó todo ahí. Voy a terminarla ahora. Dale. Concretamente, esta persona que, insisto,
y después voy a una frase. Nada más, 1 minuto y medio. Pero estamos volviendo a Sí. Lola. Lo que te quería decir es, ¿qué pasó con esta persona? Esta persona tenía antecedentes violentos, era violador y tenía antecedentes por lesiones. Como en aquel momento no existía el banco de ADN, no se pudo de alguna manera tener un elemento para que la justicia lo pudiera agarrar. Pero acá acabo de escuchar 2 cosas que debatimos hace un tiempo y que realmente a mí me cayeron con todo, con los 2 temas. Uno, escucho a un fiscal decir que no hay muerte de segunda, hay muerte de tercera y de cuarta. ¿Ah? ¿Correcto? Acá yo dije, en determinado momento, Patricia Madrid me dijo, para Julio está diciendo que hay muerte de segunda. Bueno, acá dijo un fiscal, muerte de tercera y cuarta. En el mundo de lo ideal, esto no sería lo conveniente. No estamos en el mundo de lo ideal. Y lo otro muy importante lo dijo Teresa Herrera, acá. Yo dije que la justicia hay una justicia para ricos y una justicia para pobres. En aquel momento entramos en un ida y vuelta con Sergio y nunca pude terminar de aclarar una idea que es muy fina y que es interesante. No solamente pasa esto en Uruguay, pasa esto en Uruguay, pasa en Estados Unidos, pasa en Alemania. ¿Por qué? Por lo que dijo Teresa recién, una cosa muy importante. Una persona que tiene recursos económicos puede contratar muy buen abogado, o 2 abogados, o 3 abogados, e insistir a lo largo del tiempo con una determinada causa, producto de que puede pagar esos abogados. Entonces, eso marca evidentemente una diferencia. ¿Por qué? Porque si la familia, por ejemplo, de Lola Chonales no hubiese tenido un respaldo económico, no hubiese podido continuar con este tema. Ojo, la genetista, una crack, que así se llama, la genetista, una fenómena que fue la que decidió seguir con la investigación por el lado de la madre. Una fenómena y fue clave en esta historia acá de Lola Chonales. Pero tampoco nos podemos engañar que una persona que por ahí no tiene recursos económicos, que no tiene ni siquiera para vivir cotidianamente, que vive una tragedia con una hija, por ejemplo, con una sobrina, con lo que sea, si no tiene los elementos económicos suficientes como para seguir martillando sobre la justicia, no es lo mismo, y usted lo sabe, fiscal. Por supuesto. Es así. Hay una cuestión que él dice, nosotros tenemos una unidad de víctimas y testigos, bien, que trabaja en el proceso, que cuando las víctimas denuncian el delito y eso va a ir a juicio. Esa unidad de víctimas y testigos hace un trabajo bien, excelente, pero para mí es insuficiente. ¿Por qué? Porque falta mucho más allí. Una víctima que denuncia debería tener, el Ministerio de Vivienda le debería proporcionar rápidamente un lugar para irse, porque muchas veces se quedan porque no tienen a dónde ir. El tema de la alimentación, el tema de los niños. Todo un sistema, una red de contención donde la persona dice, bueno, yo denuncio, doy ese paso enorme porque muchas no se sienten víctimas. Lo tienen totalmente normalizado la violencia doméstica, no se sienten víctimas. Sufren abusos, es lo normal. Entonces, cuando la persona decide dar ese paso, hay que apoyarla totalmente. Tiene que haber un apoyo. Exacto. Fuerte. Y le quiero contestar a Madrid, si puedo, el tema de los 180 días. Sí, a ver, vamos a repasar. El caso de Cordón, hay 3 personas imputadas que están cumpliendo prisión preventiva, fue determinado por la justicia por 180 días y lo que ha trascendido es que usted tiene la intención de, habiendo pasado ya 3 meses de esa prisión preventiva, los 3 meses restantes que queden en libertad esperando, en todo caso... Jamás dije libertad. Bueno, dije sustitución de la medida cautelar. Sustitución de la medida. ¿Y cuál sería la medida la sustitución de la medida cautelar? Y tengo que ver cuál es la medida adecuada y el que decide es el juez. Además, hay un debate en esa audiencia en el cual... Pero sería sacarlos de prisión. Sí, sería sacarlos de prisión porque... Se los saca de prisión. Sí, es lo que yo voy a pedir, porque entiendo que el riesgo procesal, que es lo que se tiene que tutelar, ese riesgo cesó en esa intensidad. Eso no quiere decir que no se proteja a la víctima. Si van, por ejemplo, a un tema de prisión domiciliaria, es una prisión domiciliaria total, no pueden salir y se controla. Y si incumplen, vuelven a la cárcel. ¿Bien? Y el riesgo procesal era que se pudieran ir del país. Que se puedan ir del país, que obstaculizan la investigación o que sobre la víctima ejerzan violencia, es decir... Pero esto fue ratificado por el Tribunal de Apelaciones, ¿no? Y tú, a pesar de eso, entendés que... Que, en mi opinión, ese riesgo procesal cesa, no es tan intenso como era en su momento hace 3 meses atrás, por lo tanto, en ese balance que hay que tener... Pero en un caso de violación, ¿no es obligación de Fiscalía imponer esa medida cautelar de prisión? Discrepo, porque nosotros como fiscales tenemos la independencia técnica que nos permite no solo ver la ley, sino también ver los pactos, la Constitución, y hay un principio de inocencia y la persona tiene el derecho a esperar el juicio en libertad. Con lo que me estás diciendo... Guste o no guste, no, claro, es lo que hay. Perdón que te corte. Vos me estás diciendo, entonces, que es una interpretación tuya y vas en contra de la ley
porque es una interpretación. No es en contra de la ley, es una interpretación garantista. Es una interpretación más garantista. Pero si la ley dice que tiene que ir preso, o nosotros no podemos juzgar a la ley. Esperar en prisión preventiva en tanto se realice el juicio oral. Exacto, pero si hay otra alternativa... ¿Y por qué entonces achicarle en 3 meses? Achicarle, digamos, 3 meses y que no estén tras las rejas, sino que en todo caso tengan una prisión domiciliaria. Porque entiendo que el riesgo procesal intenso que existía en su momento, al comienzo, cesó y se puede seguir la investigación con ellos en un régimen menos gravoso, pero que proteja a la víctima y que permita que no se fuguen, que no obstaculicen. ¿Cuántos imputados por abuso sexual que estén en prisión preventiva va a tomar la misma medida? Y tengo que ver el caso a caso. ¿Y cuántos casos leyó de los que ya depuró? Ahora tiene 600. Tengo 40 casos que estoy evaluando la formalización de la investigación con mi equipo. Que formalización es el llevarlo adelante. Pero yo le digo el liberar, digamos, de las rejas. No vi ningún otro caso. Solamente este se concentró en este. Es el que vi, sí. ¿Y por qué se concentró en este? Discúlpame, Teresa, un minuto. Porque vi los casos de alto perfil primero. En este... ¿Cómo define un caso de alto perfil usted, fiscal? Los casos que tienen víctimas que han sido vulneradas, bien, víctimas que lo expresaron públicamente en este caso, casos que la prensa está mirándolos. ¿Autoridad? Por supuesto. Casos graves, por ejemplo, de trata de personas. Pero ¿qué pasa con esos casos? El día sábado fui a una audiencia por un caso, la Operación Quijote se llama. Allí se extendieron las medidas cautelares, bien, se pidió plazo para continuar la investigación y eso no trasciende. Bien. ¿Y no es peligroso, doctor? No es peligroso, por ejemplo, que, porque acaba de ser una realidad. Hay veces que uno piensa en el mundo de lo ideal y en el mundo de lo perfecto, y el mundo de lo ideal y lo perfecto no existe, ¿no? Usted acaba de decir algo que realmente lo sabemos todos los que estamos acá, pero que no deja de ser un tema complicado. Usted dijo, bueno, dentro de otras evaluaciones también está el hecho de que tuvo mucha repercusión a nivel popular. ¿Correcto? Bueno, frente a esta eventualidad, quienes nos están mirando y mañana tengan un caso, lo primero que van a pensar es, el abogado es muy importante, pero ponerlo frente a los medios de comunicación y visibilizarlo frente a los medios de comunicación es absolutamente clave, porque si lo termina reconociendo un fiscal en la televisión, el rol protagónico que se juega a través de la visibilización de determinados temas, o sea, no deja de ser un tema. Es que yo no tengo temor en decir las cosas como para mí está perfecto, está correcto. Es decir, yo no me caracterizo por decir Gregré para decir Gregorio. Yo digo lo que pienso y lo sostengo. Y lo reconoce. Por supuesto. A mí me quedó preocupado lo de, te juro que no entiendo cómo si la ley dice que tienen que ir presos, hay una interpretación de que porque es una interpretación más garantista a los imputados. No, pero para Teresa. Sí, pero la ley dice eso, ¿no? Lo que pasa es que todavía el juicio no terminó. En realidad es la prisión preventiva la que están hablando. Por supuesto. Yo hay 2 cosas que quisiera decir que me parece que son importantes, ¿no? O por lo menos creo que son importantes. Claro. Una de ellas es que la víctima de este caso, que tiene toda mi empatía, ni siquiera ha hecho la declaración anticipada. Entonces, no sé, digo, que estén sueltos las personas que están acusadas cuando la víctima todavía no hizo la declaración anticipada, cuando pueden haber presiones de todo tipo. Por supuesto que pueden haber presiones también estando presos, ¿no? En los hechos las hubo. Es decir, todo ese lío mediático que vimos en su momento de la aparición de determinados videos y todo lo demás, era una forma de presión clarísima sobre la víctima, y así lo entendió después la justicia en la medida en que a este señor le prohibió continuar en esta situación. Pero yo creo que me parece que hay una línea muy débil y que hoy en día, lamentablemente, y era por eso que yo venía hoy al programa, hay un backlash contra lo que es la legislación con perspectiva de género. Explica qué es un backlash. Backlash por ejemplo, yo no lo entendí. Claro, ¿qué es un backlash? Un backlash es en contra de, es decir, como una reacción en contra. Eso es para que lo pueda entender. ¿Está? Es la reacción en contra de. Y eso además genera un montón de mitos por todos lados. Por ejemplo, que la legislación con perspectiva de género es un invento de las feministas uruguayas. Esa legislación viene a nivel internacional, está avalada por Naciones Unidas, no somos, al contrario,
la ley 19.580 tan vapuleada y tan poco atendida en sus recursos en nuestro país, vino tarde, otros países la tenían mucho antes. Entonces, a mí me parece que hay una serie de mitos que esa ley no es garantista, ¿no? Lo que ocurre es que esa ley es garantista básicamente para las víctimas. Y eso sí es un cambio en el proceso judicial. ¿Por qué? Porque antes el proceso judicial su preocupación eran los victimarios, las garantías para los victimarios. Las víctimas ni siquiera tenían un lugar en el proceso judicial. Y muy lamentable. Hoy en día tienen un lugar, tienen una defensa, tienen un montón de cosas que hacen que no sea coser y cantar, como también dice el mito. Cuando dicen, las mujeres van y denuncian abusos y denuncian esto. ¿Ustedes saben el calvario que es para una persona atravesar todo eso? ¿Alguien puede pensar que se hace graciosamente? Otro gran mito, y con esto termino. En Uruguay todavía no se estudia las presuntas denuncias falsas, pero en otros países que se estudian, como en España, no llegan al 1%. Entonces, no llegan al 1% las que resultan ser falsas. Las que resultan ser falsas. Entonces, digo, a mí me parece que tenemos, cuando hablamos de estos temas, sobre todo porque hay personas involucradas, hay mucho dolor, tenemos que tener muy claro cómo son las cosas. Y si no, más vale, en algunos casos, abstenernos de opinar. Con esto no estoy diciendo que la gente no tenga derecho a opinar. Lo que estoy diciendo es que invito, incluso uno puede encontrar en el sitio web de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, que tengo el gusto de integrar, mucha bibliografía y material sobre el tema, muy accesible, que no es una cosa tremenda para leer, sino que uno puede realmente informarse de cómo son las cosas, porque si no seguimos con una serie de mitos y estereotipos. Y con esto termino. A la única víctima a la cual se le pregunta si está segura que le cometieron un delito es a la víctima de violación. Coincido totalmente con lo que dice Teresa. Bien, coincido totalmente. Y mi preocupación siempre es de que el proceso llegue a término y que si se cometió un delito y tengo la persona que aparentemente lo cometió, sea castigada debidamente. Como en el caso del cordón, que es el caso de ahora, yo lo que quiero es que si las personas cometieron un delito, sean condenadas. Como en el caso de Fania Aguiar, cuando yo tomé el caso, me preocupé de estudiar muchísimas cosas que no las había estudiado nunca en la facultad, de la perspectiva de género, de todas las convenciones, porque cuando yo estudié no estaba eso. Y me preocupé. Sigue sin estudiarse, aunque la ley dice que sí, hay que estudiarlo. Bueno, yo lo estudio, y en profundidad, y mi equipo también. Y nos preocupamos de estudiarlo y de aplicarlo. Y si usted vio la sentencia de Fania Aguiar, que seguramente la vio todo lo que nosotros expusimos y la jueza tomó y agregó cosas. Y se llegó a una sentencia histórica, el día antes del Día de la Mujer. ¿Y sabe lo que hizo Fiscalía con esa sentencia? Recién a los 4 o 5 días, una pequeña nota. Doctor, ¿cuál es su opinión? Sí, es decir, ahí está el tema de las prioridades que used dice, Teresa. ¿Cuál es su opinión? Para la Fiscalía a veces no es prioridad el tema de los delitos sexuales. ¿Cuál es su opinión acerca de...? Perdóname, ¿Cuál es su opinión? Perdóname, Julio. Los otros días te dije... Sí. Me había pedido Julio, vamos contigo después. Raúl, ¿qué es lo que cambió? Porque sigo con ese tema del cordón. ¿Qué es lo que cambió que no hay para el cese de riesgo con los imputados que estaban con prisión y tú los querés sacar de la prisión? No es que yo los quiera sacar. No, capaz que me suena como que yo tengo una preferencia por esas personas. No quise decir eso. Pero hablabas del cese de riesgo. ¿Qué es lo que cambió en la situación? Entiendo que el riesgo que existía en su momento, esa conmoción pública, eso fue cesando. Y esas personas pueden pasar a otro régimen, bien, que permita garantizar el proceso, es decir, que no se fuguen, que no entorpezcan, que no hagan ningún acto contra la víctima. Que como dice Teresa, lo pueden hacer estando dentro. Pero digo, yo tengo que ver vamos a decir, una medida que el balance que hay que tener. Como lo que ves de la justicia, la balanza. Sí. Bueno, eso, yo tengo que balancear y es lo que trato de hacer de la mejor manera. Entonces, pero si eso ya lo hizo el fiscal anterior y lo hizo la justicia. Pero yo soy otro fiscal y tengo otras
otro criterio, tengo la independencia técnica, yo no tengo que seguir los lineamientos de nadie. No, está bien. Ni del fiscal de corte. Esto ya estaba laudado. No estaba laudado. No, discúlpeme. Y determinado eso que está diciendo es un desconocimiento total y absoluto del sistema. No está laudado. No, está bien. O sea, ¿Sabe por qué no está laudado? Porque son medidas cautelares que se pueden sustituir, modificar o cesar en cualquier momento. Bien, no, y se puede. Es raro, digamos, que solamente se haya concentrado en esto, porque digo. No solo me concentré. En 10 días a usted le dio para volar de un plumazo 300 causas y lo primero que se mete es con esta, la del cordón, y lo primero que dice es: los voy a llevar para que se vayan para la casa tranquilos a esperar el juicio oral. La verdad es un poco sorprendente, la verdad. Permítame que se lo diga. El mensaje que se está trasladando es de una absoluta impunidad. Y ya no se lo digo como periodista, se lo digo como mujer. Impunidad. O sea, impunidad. Sí, la verdad que sí. Y el juicio. La verdad que sí. Impunidad, ¿por qué? Y a esperar el juicio oral tranquilos a la casa cuando ya la justicia había determinado 180 días de prisión preventiva. Eso se sustituye, y usted dice que como usted se ampara en su cese. criterio técnico, bueno, por supuesto. Entonces es mi criterio técnico. Bueno, está bien, es su criterio técnico, permítame que yo como mujer, a mí la verdad, su criterio técnico, en este caso, me llama poderosamente la atención y me preocupa. Por el mensaje que se le transmite al resto de las mujeres. Pero bueno, tal vez la equivocada soy yo. Usted estará en toda su legalidad, por supuesto, para llevar adelante esta medida y dar marcha atrás en lo que determinó la justicia y lo que consideró la fiscal anterior, pero el mensaje que se traslada, y ciertamente a mí me preocupa. El mensaje que se traslada es... Y sí. Es un mensaje. Si tú lo querés interpretar de esa manera, estás en todo tu derecho. El mensaje que se traslada es, si el riesgo procesal que uno tiene que evaluar para la medida cambia, la medida debe cambiar. Es una garantía que tienen las personas. Porque si tú estás del otro lado, te gustaría que el fiscal que tenga la causa evalúe... ¿Pero usted dice que los imputados no tuvieron las garantías del caso? No estoy diciendo eso, estás poniendo palabras en mi boca. No, yo no dije. Estoy diciendo no que fue garantista el sistema. No estoy diciendo que no fue garantista el proceso que tuvieron los tres imputados. Estoy diciendo que si ese sistema en su momento los puso en prisión preventiva, perfecto, se ratificó, bien. Cambia el fiscal, bien, y le ha amparado la independencia técnica. Yo veo otra cosa, tengo otra visión, bien. Digo, hay que cambiar esto. El que lo va a decidir es un tribunal, no lo decido yo. Yo lo voy a solicitar. ¿Pero qué es lo que cambió? ¿Qué es lo que cambió en 3 meses? Cuando todavía ni siquiera hay declaración anticipada de la víctima. ¿Qué es lo que cambió, fiscal? Teresa, yo evalué el caso, ¿bien? Y vi que lo principal de las evidencias ya se habían recolectado. Lo principal, hay que profundizar. Por eso yo pido ese cambio de vida. Porque no nos olvidemos una cosa, son personas sin antecedentes, personas que tienen 18 años, que tienen una familia que los contiene. ¿Por qué tienen que estar en prisión preventiva? Con todos los riesgos que eso conlleva para la persona también. Y usted que está en este sistema sabe muy bien que las personas que están acusadas de estos delitos, muchas veces en prisión, son víctimas de delitos también. Y eso hay que balancearlo y tenerlo en cuenta, porque son seres humanos también, aunque estén acusados de delitos aberrantes. Doctor, había acusado Julio. Un tema que, a ver, hoy estamos está perfecto esta historia del feminismo, digo, luchar por igualdad y básicamente por un sistema judicial que estuvo muy en contra de la mujer durante muchísimos años. ¿Correcto? Por supuesto. Hoy ha cambiado el tema. La pregunta que le hago es la siguiente, a usted como fiscal. Muchos argumentan que hoy se pasó a un sistema de sobreprotección de la mujer y absolutamente perjudicial para el hombre. O sea, discrepo totalmente. Que no hay una equidad. Discrepo. Yo y mi equipo lo que hacemos es mantener justamente ese difícil equilibrio. Porque es difícil de mantener el equilibrio. Bien, porque hay presiones. La opinión pública te presiona. Aquí la señora me dice que ella como mujer se siente insegura. Y sí. Y la verdad, si usted vuela de un plumazo 300 denuncias de abuso sexual... No la vuelo de un plumazo. Digamos, no la vuelo de un plumazo. Es que son casos que quedan impunes, fiscal. La estudio exhaustivamente y llego a la conclusión... ¿En 10 días estudiaron 300 casos exhaustivamente? Sí, permítame que ponerlo en duda, fiscal. 300 casos realmente se le dedicó a cada uno de los casos a ver si eventualmente se podía encontrar prueba, si se podía llamar testigos. Si usted pida acceso a la información, pida acceso a la información pública y vea cuántas horas le dedicamos a cada caso.
Bien. Y si usted, digamos, dice que trabaja en domicilio, difícilmente marque tarjeta, no se lo puedo contabilizar por más pedido de acceso a la información que yo haga. Lo ve en el sistema. El sistema Cipago nos permite ver cuántas horas está ese caso abierto, por ejemplo, trabajándose. Bien. Vamos a ir del caso de lo de Cordón, ¿no? Porque es un caso, pero pongamos otro caso. Yo me quedé igual a veces con lo no va con para lo de la otro ley. lado, pero pará, a veces no pasa. Porque a mí me parece que también la presión corre para los dos lados. Olvidémonos del caso de Cordón. Porque ahora prácticamente estos chiquilines ya son culpables o los acusados pasan a ser culpables inmediatamente. No. ¿Eso es lo que hablabas vos del equilibrio? No. Ellos están No imputados. son culpables. Lo que te quiero decir, La condena social. Hoy día, sí, la condena social dice, pasó pero esto, hay una condena ya social también hacia la hay una condena ese es el social hacia la equilibrio que buscás. Pero hay una condena social hacia la víctima también. A la víctima también. A los dos están condenando. A la víctima también es una condena brutal. Brutal. Basta leer un poco las redes de cómo la tratan a esa persona. Claro. Y eso no está nada bien. Si hablamos de la víctima y condena social, ya hablamos del culpable entonces a tal altura. No. La condena porque todas las personas son víctimas hasta que se demuestra que efectivamente son culpables. La justicia lo que tiene que preservarse hasta el cerno de su existencia es de distanciarse de la condena social y de otra palabra que surgió por acá, que es temible, que son los mensajes. Quiero creer que el doctor Raúl Iglesias no manda mensajes con las decisiones, toma decisiones pero no jurídicas. estás eludiendo algo que es muy importante que dijo el doctor. A ver, yo le valoro, concuerde o discrepe con él, le valoro que encara los temas y dice lo que piensa. No es lo que acaba de decir. No es correctamente político. Sacó a estas personas no es porque corren el riesgo de que la violaran en la cárcel. Reconoció lo que implica, por ejemplo... Otra cosa que me gustaría comentar. Pero pará, que dice Patricia, una cosa que dijiste recién y quedó colgada. No, pero déjame, Julio. No, pero está bien, pero dijiste una cosa que quedó colgada. Él dijo, la repercusión social, la repercusión acá juega un rol totalmente protagónico. Entonces, cuando vos no has decidido, no tenés una condena, cuando vos no tenés una condena firme hasta el momento y hay una conmoción social, ahí hay víctimas. Porque no podemos establecer fehacientemente que acá haya en este momento... Nico, no lo la podemos hacer. justicia se tiene que separar de eso. No, todo el razonamiento que hace Patricia del tema del archivo de los casos, que sin duda lo plantea de una manera muy clara, a mí también me surge lo siguiente, porque esos casos, si no estuvieran archivados por el doctor Iglesias, lejos estarían de todas maneras de resolverse. Y los otros 800 también hay decenas que no se están resolviendo. Es decir, capaz que lo que digo es muy duro, pero tal vez por un enfoque más de tipo económico o estadístico o de resultado. La verdad, a ver, porque además Teresa hablaba de los recursos. Yo veo la gráfica de los delitos del Uruguay y veo la gráfica de recursos para la justicia que han aumentado y hay que ver el grado de eficiencia, porque la justicia también tiene todo un tema. Eso. Está totalmente sobrepasada y no se va a solucionar poniendo más fiscales. Hay una crisis de seguridad, una crisis de convivencia muy profunda en el Uruguay. Pero me quiero reafirmar en lo que dije al principio. Pensar que porque estén archivados o no, no es que se vayan a resolver. Hay una cantidad de casos que no se resuelven. Una crisis de los delitos sexuales. No, yo quería decir, en el fino equilibrio que dice él, cortito, bien cortito. Ahí va, tira un título y le hacemos hablaba Teresa del 1%, 900 casos. Ponele que hay 9 acusados que son inocentes. Hay que preocuparse por las otras 891 víctimas, pero también por esos 9. Totalmente. Más allá de que por eso es tan difícil el equilibrio. Porque está desbalanceada. Por supuesto. Dale, Teresa. A ver, por supuesto que tenemos que preocuparnos absolutamente por todos. Lo que quiero plantear y lo que es importante plantear es que tratemos de movernos con la realidad. Recién Nicolás decía muy bien, lo mío también son los números. Yo soy socióloga, ¿verdad? Hago estadística. 1.407 gurises y gurisas fueron víctimas de delitos sexuales el año pasado, registrados, que entraron a la justicia. Y eso es la punta del iceberg. Esa es la sociedad en la cual estamos viviendo. De esos 1.407 gurises, también es cierto, muchas veces nos cuestionan, y gurisas, nos cuestionan de que somos a veces enfáticas, pero los números también dan así, el 90 y algo % fueron abusados por varones. Entonces, tenemos tenemos dentro de la propia familia, intrafamiliar la gran mayoría, tenemos un problema como sociedad, que si no somos capaces de mirarnos, de sincerarnos y de decir realmente qué está pasando, que además tampoco somos una isla, digo, también pasa en otros países. Totalmente. Pero en realidad va a seguir pasando en la medida en que coexistan las dos culturas.
Y ese es un tema que me parece que tenemos que conversar, porque es cierto, en el discurso políticamente correcto, todos y todas nos horrorizamos de estos temas. Pero por algo siguen pasando. Exacto. Voy a la pausa y la seguimos. Pausa y ya seguimos aquí en Polémica en el Bar en vivo en el 10, el canal uruguayo. ¿Arrancamos? Dale tranquilo. Sí. Cuando compras en Car One, no te vas solo. Car One, un auto lleno de garantías. Javier, si pensamos en seguridad, calidad y responsabilidad, ¿en qué pensamos? En Cortifast, más de 25 años mejorando día a día nuestros servicios. Somos Cortifast. Café, la humedad, brillar y reunión. El aroma, el sabor del café de la mañana y la espuma, un secreto bien guardado. Capuchinos Ornex. Ornex, cada día cocinando juntos. La industria uruguaya suma y suma. Queso rallado artesano, lácteos Pipos, bolsas Herradura y condimentos Hidalgo, industria uruguaya. Muy bien, pasan 59, casi las 10. Seguimos haciendo en vivo Polémica en el Bar aquí en el 10, el canal uruguayo. Bueno. A ver, ustedes que saben de todo. Si yo digo seguridad, ¿qué me dicen? Spotter. Claro que sí. Y si yo digo comodidad, ¿qué me dicen? Spotter. Y si yo digo bajan los gastos comunes, ¿ustedes qué dicen? Spotter. Porque con la seguridad de portería remota Spotter no tenés que bajar más a abrir, ¿eh? En Spotter atienden hasta el delivery. Te abren y cierran el garage. Y ahora te bajás la aplicación y manejás todo desde ahí. Buenísimo. Spotter, para que vivas tranquilo. Ahí estamos viendo. Buena, ¿cómo anda, señor? ¿Cómo anda, señorita? Sergio, usted creo que también tenía un consejo para darme. Sí, consentir a las personas mayores que viven solas pueden mantener su independencia en su hogar con sus afectos y sus costumbres. La familia sabe que frente a cualquier situación de riesgo como una caída pulsando este botón, Centel se va a comunicar y rápidamente para asistirlo a las 24 horas. Llama al 0800 8718 y probalo 2 meses sin costo. Centel es asistencia en todo el país con solo apretar un botón. Muy bien. ¿Ustedes en qué andan? ¿Cómo la llevan? ¿Cuál es la tuya? La mía es esta, Biomate Cannabis, la que te da el aroma y el sabor de verdad. Yerba, Biomate Cannabis, hace la tuya, mirá. ¿Cuál es la tuya? La tuya es la que te da el sabor y aroma de verdad. Yerba compuesta Biomate Cannabis. Hacé la tuya. Regalo para los invitados, para la invitada. Muchísimas gracias. Para el invitado, para esa noche de expediente. Muchas gracias. Un matecito por ahí. Bueno, ¿en qué habíamos quedado? Medio que te entrecorté porque nos teníamos que ir a la pausa. Estaba desarrollando una idea. No, retomemos. La idea que yo estaba desarrollando era decir que realmente a mí me parece que tenemos que todos tomar conciencia. Lo voy a poner con un ejemplo. Todos sabemos que tuvo que renunciar el gobernador de Nueva York, ¿verdad? El gobernador de Nueva York renunció porque se dedicaba a acosar a cuanta mujer que se cruzaba por el camino. Y él, cuando renuncia, dice, yo debo renunciar, no dice que porque esté arrepentido ni porque, dice, porque no entendí que la cultura cambió. Yo, en los talleres que me toca dar, ¿no?, que por suerte son bastantes porque cada vez hay más interés sobre este tipo de temáticas, justamente digo que realmente tenemos que entender que la cultura cambió. Claro, la cultura cambió, pero no cambió sustancialmente en nuestra vida cotidiana. Es decir, cambió en la superestructura, en el marco legal, en todo lo demás. Pero en nuestra vida cotidiana, en la de todos los días, ahí es donde tenemos que cuestionarnos día a día cada uno de nosotros y de nosotras cómo todavía la impronta de ese machismo arraigado, donde, como yo decía recién, a la única víctima que se le pregunta si está segura de que fue víctima de un delito es a la víctima de un delito sexual. Si a ti te roban mañana, Piñé, bueno, no te van a preguntar. Bueno, no más. No, pero no te van a preguntar, ¿usted está seguro que le robaron? Pero si yo voy mañana, o Patricia, a denunciar que nos violaron, me van a decir, ¿usted está segura que la violaron? ¿No será que entendió mal? Tiene toda la razón. ¿No será que en realidad usted le dio señales a la persona? Seguro. Como para que... Bueno, agreguemos a eso cuando se trata de una criatura,
que es abusada por su padre. Porque digo, yo siempre digo, los padrastros tienen mala prensa, pero la mayoría de los abusadores, lamentablemente, son los padres biológicos. Y abuelos, eso lo dicen las abuelos y tíos. Eso lo dicen las estadísticas en todo el mundo, no solo acá. Ahora, ¿no te parece que habría que adiestrar, educar al personal que tiene que, de alguna forma, desarrollar para efectivizar el cambio de una vez? Yo te voy a por todas? contar una cosa que probablemente a todos les pare los pelos, ¿no? Porque ya se ha naturalizado tanto. ¿Sabés a quiénes entrenaron para tomar las declaraciones de las criaturas en el Poder Judicial? A los receptores y receptoras. Esos que antes nos tomaban la declaración, ¿no? Con un cursito de, creo que 10, 12 horas. Esos son los que le toman la declaración a una criatura abusada. Bueno, Teresa, lo que acaba de preguntar Sergio, que era lo que iba a preguntar, es efectivamente así. Tú decís que cambiaron determinadas cosas, pero que en esencia no se ha modificado la mirada ni la actitud en torno al tema. Digo, ¿cómo hacemos si es que no partimos del microclima? De tener desde la justicia gente idónea y juzgados puntualmente conocedores del tema para poder tratar el tema de la forma en que hay que tratarlo. Y también desde el microclima en las comisarías y en todo lo demás, de gente que sea lo suficientemente preparada. Julio, digo, se han hecho intentos, yo no voy a decir que no, han habido, cada vez las están cortando más, lamentablemente, es así, hay que decirlo, tiene que haber muchas más capacitaciones, sensibilizaciones, aprendizajes, pero además de eso hay que cumplir la ley. Entonces, acá la mora no es solamente en el Poder Judicial, no es solamente en la policía. La Universidad de la República sigue sin tener dentro de su currícula oficial esta temática. La ley 19.580 tiene más de 4 años. La educación a nivel de ANEP tampoco lo tiene. Yo no conozco, el querido doctor Boero, que tuvo un programa emblemático acá, que yo tuve el orgullo de acompañarlo durante tantos años. Gran persona. Él decía, no hay mejor prevención del abuso sexual que la educación sexual. Exacto. Totalmente. Todavía no tenemos educación sexual en el Uruguay en serio. Y en el post, Teresa, porque también hay un tema que es muy importante. Muchas veces aquí, frente a determinados temas que se exponen y que tienen una caja de resonancia muy importante, los abordamos y todos establecemos un diagnóstico. Pero ¿qué es lo que pasa? Siempre me pregunto lo mismo. ¿Qué es lo que pasa con la gente? Sé que estamos abordando otro tema, ¿no? Con la gente que dejó la droga, por ejemplo. Hay un seguimiento. ¿Qué es lo que pasa con una persona que fue violada? Hay un seguimiento, porque no se termina el tema con la condena de la otra persona en el mejor de los casos. Hay que transitar después un sendero que es tan escabroso para muchas mujeres. Hemos hecho algunos avances. Hay una unidad de víctimas en Fiscalía que antes no había. Exacto. Digo, claro, están desbordados, como decía el fiscal, sí es cierto, porque hacen un trabajo muy bueno. Están las ONG que históricamente se han dedicado a esto. Digo, la que yo pertenezco investiga, pero el resto de mis compañeras y compañeros, digo, trabajan muchísimo, se trabaja con los hombres violentos. O sea, hay trabajo, no quiere decir que no haya. Teresa, ¿me Lo que permitís pasa una interrupción? Es muy insuficiente. ¿Por qué? Porque en realidad esto no es una prioridad. Y yo me pregunto, si la vida sana de nuestras criaturas, de los adolescentes, de las mujeres, no es una prioridad del Estado, ¿cuándo va a ser? Porque no lo fue antes ni lo es ahora. Sobre el trabajo de las ONG, yo siempre dije que quiero trabajar en red y he dicho, quiero que se acerquen, las he llamado también para casos puntuales. ¿Por qué? Porque me interesa mucho esa visión de personas que trabajan en el día a día esos casos. Y quiero introducir en los juicios lo del testigo experto. No solo el ITF, no solo la unidad de víctimas, sino las personas de las ONG que están, como Teresa y otras, muchas tantas, trabajando todos los días intensamente. Que el juez pueda escuchar esos testimonios de personas con conocimiento, con estudios, para una mejor decisión. Claro, pero en ese caso no seríamos testigos expertos porque no tenemos contacto directo con la víctima. En todo caso, podríamos fungir como especialistas o cosas por el estilo. El testigo experto tiene que tener contacto directo con el caso, ¿no? Me refiero, Teresa, el término técnico, tú tienes toda la razón. Me refiero a alguien que conozca de la temática. En ese sentido lo quise transmitir. Teresa, vos dijiste en algún momento que la agresión a la violencia contra los niños es democrática, pero que la sufren más o se la tienen que guardar más
Los niños de clase alta, de media clase alta. Sí, lo dije alguna vez, sí, es verdad. Y sí, porque en realidad en la clase alta normalmente eso como que, por ejemplo, se tapa, un niño que va a una institución médica que sale muy cara, denunciar, como es obligación de la institución por ley, denunciar el abuso implica perder el cliente, ¿no? Entonces, en muchos casos, lamentablemente, esos niños y niñas están más indefensos a lo mejor que un niño niña que va al excelente equipo que hay en el Pereira Rosell y que, bueno, que directamente sí, por supuesto que denuncia y pone en marcha la máquina. Entonces, digo, y tenemos muchos casos. Digo, es decir, los casos, por ejemplo, de docentes abusadores en instituciones privadas, digo, ¿cuántos casos han habido? ¿No? Es decir, los niños de clase alta muchas veces están en ese sentido más indefensos. Con esto no quiero decir que las criaturas de zonas de vulnerabilidad, no, pobrecitos y pobrecitas, digo, realmente pero denuncian más sufren las todo. zonas Claro, precarias y las zonas de... Sí y no, porque nosotros sabemos que la pobreza tiene cara de niño y de niña en nuestro país, ¿no? Es verdad. Y esos gurises muchas veces sufren múltiples vulnerabilidades. Eso no quiere decir, por favor, porque es tremendamente democrático este tema, que solo en los sectores más vulnerados haya mayor abuso. Pero se habla de que las clases altas por pudor y por una serie de cosas muchas veces no visibilizan. Yo podría contar casos tremendos, que por supuesto no lo voy a hacer, ¿no? Pero de niveles muy altos que uno realmente queda perplejo de pensar el nivel de maldad y de encubrimiento que puede haber en esa familia. Y hay complicidad médica, ¿no? Claro. Y las sociedades médicas que encubren y todo. Cuando la sociedad médica tiene obligación de hacer la denuncia. Teresa, sobre ese punto nosotros, una de las cosas que hicimos ya pedir entrevistas con los responsables de los equipos para tratar de agilizar que en los casos que vamos a seguir investigando profundamente tengamos un contacto más directo. Es decir, lo que nosotros queremos es trabajar y resolver casos. El archivo para nosotros no es la solución. Es lo que nos queda en ese caso. Me quedan dudas con tantos archivos, pero ya Madrid. Acá Patricia ha sido tan elocuente con respecto al tema que no voy a ser redundante. A los extremos que llegamos, en estos casos, por ejemplo, que hace 5 años fue el de las 2 niñas de 10 años que se filmaron con la ceibalita para... Porque no les creía. Porque nadie les creía. Porque nadie les creía. Entonces eso que ella dice el cambio... Hay el caso de una gurisa que con dificultad auditiva que también tuvo que hacer lo mismo. Tuvo que grabar una gurisa, que estaba siendo abusada y que tampoco nadie le creía. No se le creía. Y ese es un punto importante porque cuando ella habla de que el cambio cultural desde el lugar de lo políticamente correcto parece estar instalado y que en realidad a la interna de la familia y a la interna de la cabeza de cada uno, yo no sé si está tan... aceptado. Y de hecho hay ahora ya una resistencia que va más allá de lo que es la intimidad, porque hay gente que dice, no, estoy cansado de lo políticamente correcto. Hay una diputada de Cabildo Abierto que ha planteado revisar algunos de los artículos de la ley de violencia de género, ¿no? Digo, ese planteo vuelve a estar en la discusión pública, ya no es que el cambio cultural... Eso es el backlash. Eso es estar en contra de... Eso es estar en contra de... Como nos dicen muchas veces, ¿qué más quieren las feministas? Ya tienen todo. ¿Por qué más quieren? Sí, claro, hace 100 años no podíamos votar, no podíamos manejar nuestro dinero, no podíamos estudiar, no podíamos trabajar. No podían separarse. No podíamos separarnos, no podíamos hacer ninguna de esas cosas y no podíamos hacer nada sin la autorización de los varones. Y seguro, porque el concepto era que eras propiedad. Exactamente. Hicimos la revolución más importante de los últimos 100 años. Exacto. Sin derramar una gota de sangre, solo la sangre de nuestras mártires. Ahora, vale hacer una precisión, ¿no? Porque, a ver, creo que el fiscal lo mencionó y creo que también tú, Teresa, lo comentaste vinculado con cuando hablamos de la justicia, ¿no? O sea, por un lado Fiscalía, por otro lado el sistema judicial, y acá nos estamos, o por lo menos no lo pusimos sobre la mesa con mayor énfasis, es quién decide el presupuesto para que Fiscalía trabaje y para que el sistema, el Poder Judicial también lleve adelante imparta correctamente justicia. Y es el sistema político. Exacto. El sistema político que es, al fin de cuentas, el que tiene que aprobar a nivel del Parlamento el presupuesto para que Fiscalía opere como tiene que operar
o por lo menos cómo uno aspiraría a que funcione, también el presupuesto para que el Ministerio del Interior pueda realizar las investigaciones ordenadas por Fiscalía y finalmente para que el Poder Judicial funcione. Ahora, cuando hablamos y los casos se mediatizan, muchas veces el palo la reciben los fiscales, digo, en este caso estamos específicamente hablando de Fiscalía de Delitos Sexuales, pero podemos hablar de los homicidios que quedan impunes también, que el 50% de los casos de homicidios en este país no se resuelven. No se resuelven porque no se logra encontrar a los responsables y así tantos otros. Y no hablamos de los políticos que son al fin de cuentas quienes votan, levantan sus manos para resolver el presupuesto y qué prioridad se le da al sistema de justicia todo. Y en particular entonces, a esto que tiene que ver con la violencia de género, que la ley estableció determinadas cosas y levantaron todos la mano para por unanimidad. Y después en los dos gobiernos no se cumplió con la ley. Piñerúa, sobre ese punto, por ejemplo, se crearon juzgados especializados en San Carlos y en Rivera, pero no se crearon fiscalías. Entonces, se sobrecargan las fiscalías, pero el sistema no está funcionando. Claro. Sobre ese punto, yo trabajé en Artigas y soy artiguense por adopción. Le decía al intendente y al diputado, ¿por qué no pelean para que en Artigas, que es un lugar sumamente violento, sumamente machista, con una cultura terrible de machismo, no se instala un juzgado y una fiscalía para tratar esos temas? Porque ahí sí el mensaje importa. El mensaje es, aunque estén allá lejos, también tienen que recibir justicia. Y la otra pregunta que quería hacer es la siguiente. Hoy, más temprano, frente a una pregunta que le formularon, usted dijo, no, yo llego a la Fiscalía ahora, no es que voy a imponer mi impronta, pero lo que se hizo, lo respeto, yo sé por el camino que tengo que transitar. Sí. La pregunta es, muchas veces uno habla con la policía y dice, lo que pasa es que nosotros nos matamos también laburando y haciendo esto y lo otro, y de repente la justicia no nos acompaña en determinadas cosas. Esta vez que estamos con un fiscal, le pregunto, ¿usted siente que hay un trabajo mancomunado entre la policía? Yo lo siento. Pregúntenle a los policías cómo trabajan conmigo, si están cómodos o no. Y para mí es un equipo. Por ejemplo, tú que venís del palo del fútbol, los miércoles juego al fútbol con la gente científica. A eso te dice todo. ¿Tiene buen cuadro? Debe ser, ¿sabes cómo es? Juego de arquero. Te protestan un penal a morir y dicen, no, mirá, fíjate. Fíjate que acá no, está más complicado Piña porque es arquero. Quedó un pedacito de champiñón que estaba mostrado. Es más complicado porque es arquero todavía. Mirá, juego de arquero y el gato César es mi ídolo. Con eso te digo todo. Estamos en el horno. Porque cosa que me sorprendió cuando dijiste que las mutualistas no denuncian. Yo estimo que es una generalización. No, yo no dije que no denuncian. Perdón, y si dije eso... No estoy diciendo que no denuncien. Estoy diciendo que es más difícil hacer la denuncia. ¿Por qué? Porque hay una relación de cliente, ¿no? Digo, ¿dónde? Prestador, sí. Prestador de salud. ¿Tienes algún estudio de cuántas denuncias se han hecho por el lado de la mutualista? No hay estadísticas, pero hay indicios. Las compañeras y compañeros que trabajan directamente con los casos directamente, te dicen, en realidad las denuncias vienen siempre mucho más del lado, digamos, de lo que es, por ejemplo, Pereira Rosell. Bueno, ahí el fiscal me está... ¿no? Totalmente. Digo, tú mirás las estadísticas del CIPIAF, por ejemplo, vienen las denuncias en todo caso del sistema educativo, vienen por parte de docentes, vienen por... Gurises y gurisas que claramente están siendo vulnerados hace tiempo y que se ven, digo, las situaciones por supuesto que se tienen que haber visto en los lugares. En realidad yo considero que el sistema de salud también es uno de los lugares donde está muy en mora con este tema. En Facultad de Medicina, salvo la diplomatura en Medicina Sexual, este tema no se trata. Los médicos, las médicas, las enfermeras, los enfermeros, todo lo demás, realmente no tienen una... Y los equipos de referencia que tienen por ley que estar en cada uno de los servicios de salud, son variopintos cómo funcionan. Hay algunos donde hay realmente gente capacitada y funcionando y hay otros lugares donde... olvídalo. Entonces, creo que... y lo que pasa que eso es lo que no puede pasar, y con esto, perdón, con esto termino. Pensé que habías terminado. Lo que pasa que lo que no puede pasar es que sea una lotería. O sea, que sea como te... ¿no? A mí me tocó un policía sensible y me toma bien la denuncia. Me tocó un médico más o menos y me
¿no? Pero no puede ser, tiene que ser un sistema que tiene que funcionar. Ahí está la capacitación que tú decías, Teresa. Capacitación y cambio de cultura. Cambio de cultura. Nada más ni nada menos. Cambio de cultura. Pero si no cambiamos, es imposible. Me meto, sí, porque Puglia siempre me corta. No, un poco lo que decía, sí, siempre. Y sin razón. Lo que decía Teresa del reclamo que se hace a las feministas, como que gobiernan ahora todo el tema de la justicia, y hay en el backlash, ¿cómo es que se dice? Backlash. Hay como un discurso político por varios actores políticos de que hay fiscales militantes, ¿no? Y yo te escuchaba el otro día en una entrevista que te preguntaban eso y vos decías que no, pero como que te parecía que sí. No me quedó claro si vos pensás que hay fiscales que son militantes. Para mí pueden militar todo lo que quieran, pero en el momento que vos vas a trabajar en la justicia, en el momento que vas a resolver el caso, no podés tener militancia. Tenés que trabajar sobre la ley. Sobre el tema del feminismo, ¿no? Que hay fiscales... Eso es lo que te pregunto. Pero, a ver, por ejemplo, si vos querés calificar en esa cosa feminista o no feminista, yo, por ejemplo, estoy convencido que debería crearse una fiscalía para trabajar específicamente los femicidios con competencia nacional. Lamentablemente, hasta ahora nadie me ha dado bola. ¿Bien? No hay la clásica, Teresa, no hay presupuesto, no es prioridad. ¿Para qué? Ahora, tú sos un actor de todo esto y Teresa también. ¿Por qué creen ustedes que lo que planteaba ella, que el sistema político levanta la mano, pero después no pasa nada? Sale una ley y después duerme ahí en los anaqueles y no está completa. No están los dineros para que se ejerza bien el acto de la justicia. Es decir, no hay especialización del tema, no hay enseñanza para que suceda lo que es sistemático y no, es decir, anecdótico. ¿Por qué? Porque los niños no votan. Porque, ¿sabés cuál es el tema, Sergio? Es lo mismo que por qué hay tan pocas mujeres en el Parlamento, por qué no se respeta la ley de cuotas, por qué no... Es decir, no hay cosa más machista que los partidos políticos. Digo, yo no milito en política partidaria, sí hago política, por supuesto, todo lo que... Digo, la militancia de derechos humanos es militancia política, sin duda. Pero los partidos políticos en general, digo, tienen, insisto, algunos tienen un discurso más políticamente correcto que otros, pero en general, si no, preguntarle a las mujeres políticas cómo les va y cómo tienen que pelear. ¿Dónde se discuten los cargos? Se discuten a las 2 de la mañana en el vaso de whisky. Y las mujeres que, por supuesto, porque todo sigue siendo más o menos igual, tienen que ir a hacerse cargo de los hijos. A las 2 de la mañana no pueden estar discutiendo los cargos. Entonces, a mí me parece que los primeros que tienen que hacer la autocrítica y revisarse son los partidos políticos. Tienen que ver realmente por qué votan leyes a las cuales, que sabemos todos que declaran emergencias nacionales, a las cuales no se les da presupuesto. A ver, si cuando se declaró la emergencia en el agro, a los señores del agro le hubieran dado una bolsita así de pienso para la vaca, todos hubiéramos dicho que era un disparate, ¿verdad? Bueno, eso hicieron con la declaración de emergencia nacional del tema de violencia basada en género. Declararon la emergencia nacional, la firmaron, bien, gracias. Sigue vigente todavía, ¿Cuánto te pareció la resolución del tema de Océano, toda la Operación Océano? ¿Qué me pareció la Operación Océano? Yo creo que ha sido una operación emblemática, dificultosa, compleja, porque mucha gente, con muchas presiones, esto que estábamos hablando, ¿no? Digo, bastaba ver las audiencias para ver todos los mejores estudios de abogados del país, de un lado, defendiendo a los acusados, y del otro, bueno, facultad, alguna abogada feminista, etcétera, defendiendo a las víctimas. ¿Quiénes eran? Entonces, también, más allá de que después hubo gente absuelta, hay acuerdos, sí, y hay imputados. ¿Quiénes son los imputados? Claro. Entre ellos un juez que estuvo a cargo de juzgado de menores. Que juzgaba, entonces, a ver... Que era el que, según la imputación, ejercía la peor violencia, y que debía, y que su obligación era proteger a las víctimas justamente, ¿no? A las cuales les hacía esa... Entonces el sistema y la cultura. Claro. Entonces, yo creo que la Operación Océano ha sido un esfuerzo impresionante. Toda mi admiración para todos quienes y todas quienes han trabajado en la Operación Océano. Creo que justamente si hubo gente a la cual se archivó, hubo gente a la cual se la sobreselló, pero no quiere decir cuando... yo aprendí hace muy poco esa diferencia, porque claro, yo soy doctora en Ciencias Sociales, pero por tercer grado académico, porque soy socióloga, no soy abogada. Sí.
Entonces, aprendí que el sobreseimiento implica que no tienen muchas pruebas, pero no quiere decir que no es lo mismo que el archivo, no es lo mismo. Entonces, pero en realidad, fijémonos, tan horrorizado que estaba todo el mundo y sin embargo, ¿cuánta gente fue y hizo el juicio abreviado? Claro, te dicen, hace juicio abreviado porque está agotado. No, hace juicio abreviado porque sabe que marcha, si no, no hacía juicio abreviado. Y los que van a ir a juicio oral, y bueno, son terribles. Ustedes han leído, como sí. igual son que 11 además, no son pocos, no, todo lo que fueron. 11, a los 9 que hicieron el acuerdo Hay un abreviado. pequeño detalle. Hay Muchas 20. veces lo que se promueve también en estos casos así, Teresa, es el ir a un proceso abreviado porque precisamente lo que no se quiere es que la víctima sea revictimizada llevándola a un juicio oral. O sea, que no siempre es por parte de aquellos que fueron No, estoy diciendo... imputados, o sea, que arreglan rápido porque se saben culpables y van a zafar de pena. Por supuesto que muchas veces los juicios abreviados se hacen porque llega un momento que es insostenible para la víctima. No, están los dos casos. Lo que estoy diciendo me refiero a las declaraciones públicas de algunos defensores y defensoras que dicen, no, en realidad mi defendido fue al juicio abreviado porque ya el tema ya lo tenía agotado psicológicamente. A eso me refiero. No estoy diciendo que se haga el juicio abreviado. Y está la otra también. A ver, con el nuevo Código del Proceso, digo, también una de las cosas fundamentales que permitió el juicio abreviado y este cambio importante que ha tenido es que muchas veces habían personas que estaban 2, 3 años, 4 años esperando un juicio y estaban en prisión. Y después que terminaba el proceso, había una sentencia que de repente era favorable para la persona y la persona tuvo 2 años, 3 años, 4 años, porque no todos los que en definitiva antes eran procesados, hoy formalizados, posteriormente terminaban siendo culpables. Está la condena social de la cual charlábamos hoy, hace un rato, y después está la condena propia de la justicia. La pregunta que quiero hacer concretamente es, hoy se habló de 300 casos archivados, ¿correcto? Y de que tomó 900 casos, por lo cual en la Escuela de 12 de Minas quedan 600 ahí. ¿Cuántos continúan llegando mensualmente y cuánto tiempo hay de promedio para resolverlo? Si es que esto existe estadísticamente. No lo sé todavía. No. Pero, por ejemplo, para el lunes ya tengo 35 casos para abrir. 35 ¿Y cuántas casos. personas trabajan con Somos 3 en total. 3 en total, para 35. No, 35. Para los 600. Exacto. Digo, el lunes van a tratar 35 casos. Exacto. Nos vamos a repartir y vamos a ese mismo lunes ver todos los casos y empezar a dar las medidas para instruirlos, para trabajarlos. Pero es imposible esto, sacarlo a corto plazo. Digo, no, por supuesto. Este no es el mundo de lo ideal. Va a llevar mucho tiempo. De hecho, cuando yo tomé la fiscalía, la otra, ¿no? Sí. En diciembre del 20, en unos 6 meses más o menos, llegamos al número que yo digo razonable de casos para poder trabajar. Pero entonces, desde el 9 de mayo, ¿usted recibe en promedio cuántos casos? ¿Cuántos estudió de los que ya tenía y cuántos a su vez era lo cotidiano que le llegaba? Hay 35 casos en bandeja que no hemos podido ver todavía, que los vamos a ver el lunes. Claro, pero desde el 9 de mayo hasta la fecha, ¿cuántos casos le entraron? 35 casos. 35. Ok. O sea que esos 35 no se trataron durante estos primeros 10 días de trabajo porque se enfocaron en todo el archivo. No en todo el archivo. En el archivo de denuncias que tenía. En ver el panorama completo. Fui a casos importantes, que no trascendieron, y mis compañeras se abocaron más al tema de archivar. ¿Sabe qué, Iglesias? Quedó pendiente la pregunta que le hacía Sergio, que se la trasladó a Teresa, pero me interesaba también escuchar qué era lo que tenía para decir respecto al sistema político y cómo el sistema político, en todo caso, destina recursos, ¿no? Para la Fiscalía y para el trabajo. ¿Usted cree que el sistema político no prioriza el trabajo de Fiscalía? ¿Entiende que el presupuesto está acorde, pero que en verdad la situación los está desbordando por la realidad del tipo de delitos que tenemos en Uruguay? Cuando estaba más activa en la parte gremial, en la asociación que fui secretario, íbamos y les decíamos a todos los políticos de todos los colores, es necesario asignar recursos para esto, para lo otro, porque el sistema si no colapsa. Bien, una y otra vez. Y también les decíamos, es importante hacia dónde se dirigen esos recursos. Y te agrego una cosa más. Esto corre por mi cuenta. Si ahora los políticos dan dinero, ¿no? ¿Por qué? Si ellos ponen objeciones, bueno, no sé, creen una comisión y controlen en qué la Fiscalía después gasta el dinero y que la gasta en la que lo debe gastar. Por ejemplo, en fiscalías, no sé, en lo que corresponda para lograr el objetivo. ¿Pero por qué? ¿Fiscalía está gastando mal la plata? No lo sé.
No entiendo, pero usted deja ahí la duda sobre la mesa. Tal vez lo que hay se puede gastar de otra manera, no lo sé. Ajá. Yo no tengo los números, yo no soy fiscal de corte, no estoy en el equipo de gestión ni nada que se le parezca. No, claro, pero digo, como un miembro activo de Fiscalía, ¿usted entiende que los recursos no se están destinando como se deberían destinar? Pienso que a veces se gastan en donde no se debe gastar, pero... A ver, yo ya lo he dicho muchas veces. No, pero como dijo recién que corría por su cuenta, se lo pregunto. ¿En qué casos usted cree que Fiscalía gasta dinero que tal vez no entiende que no se debería gastar? Yo lo dije en su momento. Por ejemplo, cuando se contrató un periodista para un tema interno, en eso me parece que no correspondía. Nada contra Preve, básicamente, nada contra ese señor. Yo no lo conozco, no tengo nada contra él. Si lo contrataron y consideraban que necesitaban su trabajo, bien por él. A mí me parece que ese dinero se podría destinar a otra cosa. Bien. Por ejemplo, para la unidad de víctimas. Y una pregunta. Por ejemplo, la justicia, que es otro de los grandes temas. A ver, es de los grandes mitos que hay por ahí. Algunos piensan que efectivamente es así. Normalmente desde la justicia terminan contestando políticamente correcto. ¿La justicia es realmente independiente o tiene un parentesco con el poder de turno? Ideológicamente, estoy hablando. Ideológicamente. A ver, cada uno ve lo que hace. Yo no. Yo respondo ante mí mismo. Y bueno, tengo mis creencias y respondo ante mis creencias. Pero perdón, ¿que ante Dios responde? Por supuesto. O sea, usted responde por sí y ante Dios. Exacto. Y obviamente, jerárquicamente, dependo del fiscal de corte de turno. Pero cada gobierno, por ejemplo. Pero nosotros tenemos la querida y bien ponderada y que nunca la toquen independencia técnica, que nos permite ser lo más independiente posibles del poder de turno, del fiscal de turno y de todos los poderes, prensa incluido, por supuesto, iglesia y otros grupos de presión. Yo me quedé pendiente con un dato. Diga. Los 35 casos que tenían en carpeta desde el 9 de mayo. Esos casos, si necesitaron una medida cautelar urgente, ¿qué pasó? Pasaron 15 días y siguen ahí. El tema es, lo hablábamos en el receso con Julio Ríos, uno tiene que priorizar, porque uno no puede hacer todo a la vez. Sí. No puede estar en la misa y en la procesión. No, entiendo, pero 35 casos donde puede haber una medida urgente y se revisó un caso que ya tenía una medida cautelar establecida, ¿por qué priorizar ese a estos 35 nuevos, por ejemplo? Pregunto. Porque esos 35 nuevos yo no vi que el sistema te dice cuáles son los más graves. Por eso te preguntaba. Entonces no vi que fueran tan graves. Si hubiera una cautelar urgente. No, entonces me aboqué a los casos que yo llamo de alto perfil, esos casos complicados, sí. esos casos donde está la mirada pública, donde es casos de trata de personas, me tuve que leer 500 hojas, ¿bien? Para entrar en tema. Sí, aparte esas cosas. Y mis compañeras estaban archivando los casos. Y también, perdón, sí. Y también, como les decía, hay 40 casos que ellos determinaron que hay que profundizar la investigación para formalizar prontamente. Hablando de este presupuesto, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con la plata que debería ir a Fiscalía por incautación al narcotráfico y no está llegando? ¿Cómo? Desconozco. Eso le debería preguntar a otra persona que... No, pero vos... no estoy en esa área. No, pero fuiste integrante del sindicato, como vas a decir, de los fiscales. Asociación. La asociación. Pero deberíamos ser un gremio, pero somos asociación. Bueno, la asociación. Pero me imagino que eso era un tema que deberían manejarlo cuando estabas ahí. No. Hay muchas cosas secretas, hay muchas cosas que nosotros como gremio muchas veces no accedemos. Es todo complicado. Somos una asociación. Para mí deberíamos ser un gremio y tener conciencia de clase, de que somos trabajadores, como somos todos los que estamos aquí presentes, y pelear más activamente, más fervientemente por nuestros derechos como trabajadores. Pero sí, preguntarle al fiscal... el actual fiscal de corte, Juan Gómez, quedó sustituyendo, ¿no?, a Jorge Díaz, pero el sistema político, en teoría, debería nombrar un nuevo fiscal de corte, pero aún no se ha puesto de acuerdo, no han alcanzado unanimidad en un nombre. ¿Usted qué cree al respecto? ¿Debería haber un cambio del fiscal general de la Nación? ¿Debería irse? Hay propuestas desde el punto de vista político de ir a otra forma de la Fiscalía, que sea un triunvirato, no necesariamente un solo fiscal general de la Nación. ¿Cuál es su postura al respecto? Yo creo que es demasiado peso para una sola persona. Por lo tanto, creo que un sistema de triunvirato no sería descabellado. O sea, coincide, por ejemplo, con el ex fiscal Gustavo Zubida.
sí, sí. Y me parece que es algo que los políticos deberían considerar. Por lo menos considerar. Después si evalúan otra cosa, bueno, para eso los elegimos, para que tomen decisiones. Teresa, para Teresa y para el doctor también. Sí. ¿En qué está todo el tema de las denuncias en redes sociales de varones de varones de? Y si a Teresa le parece bien las denuncias a través de las redes. Esta especie de... Sí, a mí no me parecen bien. ¿No te parece bien? No me parecen bien. Lo cual no quiere decir que en algunos casos no las entienda. Son dos cosas distintas, ¿está? Muchas veces lo que pasa, todo esto que hemos estado hablando ahora, ¿no? Es decir, la dificultad del acceso a la justicia, el que no te crean, el que sea protegida la persona que te está abusando, digo, ¿no? Es decir, hay toda una serie de cosas, digo, y todas esas cosas que fueron apareciendo, que para mucha gente fue, bueno, lo del carnaval, lo de las universidades, lo de las facultades. Varones carnaval lo tengo yo, Teresa. ¿No te parece también que pueden ser reacciones por estrategia política? O sea, yo creo que hay de todo. No lo he podido ver todavía. Yo creo que... ¿Por qué digo que no estoy de acuerdo? Porque yo creo en la justicia. Claro. Y creo que la gente tiene que... Pero a veces también entiendo que son tantos los obstáculos y la falta de acceso a la justicia que muchas personas por desesperación, por angustia, por sentir que no tienen otra alternativa, lo hacen. No, ahí está la parte que camino, ¿no? Perdón. A mí me dijo una vez una mujer, sí, lo que pasa es que el camino se hace tan complejo, tan doloroso, tan largo, con tanta condena social, que prefiero poner el nombre ahí, advertirle a otras mujeres y no meterme dentro del lío. Porque yo de última lo que quiero es advertir a otras mujeres. No digo que sea válido o no, digo cuál es el argumento que maneja. Claro, pero ahora lo que está pasando es que esas mujeres están siendo acusadas por difamación e injuria por esta persona, ¿no? Exactamente. Pero eso que tú decís ratifica lo que yo decía hoy temprano de las no denuncias falsas. Por eso. Justamente. Es decir, hacer una denuncia conlleva tanto dolor, tanto tiempo, tanta condena social, tanta dificultad y todo lo demás, que es ridículo pero pensar... Ahí es la parte de la que entendés, pero ¿por qué no estás de acuerdo? ¿No explicaste por qué lo entendés? Claro, no estoy de acuerdo porque yo creo que las personas todas, aún los criminales más terribles, tienen derecho a tener justicia. Claro. Entonces, a mí me parece que eso se presta también como para que... Sos culpable de un... Así como tampoco estoy de acuerdo cuando se oculta permanentemente el nombre de alguien. Digo, un pobre tipo que robó una gallina sale escrachado por todos lados, ¿verdad? Los de Operación Océano recién ahora estamos empezando a verle las caritas. Entonces yo digo, a ver, en realidad me parece que también en eso hay que ver cómo se maneja. Pero yo creo que todo el mundo tiene derecho a no ser expuesto. Por eso estoy tan escandalizada por la situación que pasó con el pseudo periodista y la víctima de lo del cordón. Sí, la pregunta era para vos también hoy. Decías lo de ¿en qué está todo lo de carnaval vos? Sí, ese caso no lo he podido ver todavía, porque obviamente tengo el tiempo limitado. ¿Cuántas denuncias tenés en concreto? Ahora estaba mirando el número. De varones carnaval, ¿no? No le he podido ver el caso. Tengo en curso 653 casos. Y hay un tema muy importante. Aquí hemos hablado del narcotráfico. Y este tema está emparentado también con el narcotráfico, que es un tema muy delicado. Y no, la verdad, yo sinceramente no tengo números, ni si tampoco ha crecido exponencialmente. El tema de la trata de blancas en Uruguay. Yo tengo una operación que recién, como te decía, entré en tema, pero sé que hay más casos, en mi fiscalía por lo menos. Digo, en las otras habrá también, pero desconozco los números. Recién la semana esta que va a entrar, nos vamos a reunir con la gente de Interpol para trabajar y ver si hay otros casos para comenzar a trabajar. No es algo que, por ejemplo, hoy vos tengas previamente a echarle mano al tema, como que algo que ha crecido exponencialmente. No sabría decirte, no tengo la información aún. ¿Y qué opinión le merece Operación Océano y cómo se fue desarrollando esta causa a lo largo de los últimos 2 años? Yo no me expido sobre el trabajo de los colegas. Simplemente creo que cada uno dio lo mejor de sí. Bien, ¿cree, digamos, que estuvo bien el hecho de que se abarcara tantos casos? No sé, ¿usted como fiscal hubiera abordado tantos casos? Yo ya te contesté. Creo que hicieron lo mejor que de sí, dieron lo mejor en su leal saber y entender. Pero el otro día, por ejemplo, en la entrevista esta que estamos hablando, vos decías que debería haber usado la cabecita Alfaro, ¿no? No, jamás dije eso.
Eso debe haber sido el Toto, la cabellita. Haber dicho. No. ¿Estás seguro que estaba escuchando esa radio? No me crees un lío con Alfaro, que estamos al lado pegados. Claro. ¿Qué te pasa, More? ¿Querés lío? No. ¿Querés polémica? No. Bien, More, eso hay que buscar. Mirá que en mi barrio eso se arregla de otra manera. Ya me estás metiendo en lío con la colega. Se picó. No, pero lo escuché, está en la entrevista. Yo no lo dije. Revisá, mostrame el bar, pido bar. Voy a pedirte teléfono y te lo voy a mandar. 091-717-315. Bueno, decía Teresa, ella lo comentaba más temprano, que en realidad hay como cambios, pero que la sociedad todavía en realidad en el fondo no cambió tanto, era lo que decías. No cambió. Es que no cambió, digo, a ver, veamos las redes, veamos los comentarios de la gente. Cada vez que hay un episodio de estos, aparecen más comentarios contra las víctimas que contra los victimarios. ¿No? Y bueno, y algo habrá hecho para que le pasara eso, ¿no? Igual las redes, perdón. Pensemos, las redes. Le damos un valor a las redes, me parece que ya es. Pero está bien. Pero yo te voy a poner un ejemplo para que nos No digo que no sea así. Lo que digo es que estamos. Muchas veces lo basamos en lo que dice la red. Las redes son. Te voy a poner un ejemplo que no tiene que ver con la violencia. Que lo pone. No estoy diciendo que no sea así, Teresa. No, lo dice una compañera de la red cuando da los talleres y se lo estoy robando, así que. Pero que me parece que es un ejemplo muy ilustrativo. Cuando las gurisas van al liceo, aunque vayan 5, las madres dicen, ay, van solas. Si va el vecinito de al lado con ellas, ya van acompañadas, aunque sea uno. Cuando las mujeres, por ejemplo, ¿se acuerdan el caso de estas 2 gurisas argentinas que fueron violadas en Ecuador y asesinadas? Ay, ¿cómo van a viajar 2 mujeres solas? ¿Cómo? Bueno, eso... Yo los invito, perdón, voy a hacer un autobombo, los invito a leer mi trabajo sobre micromachismos, que está en el sitio web de la red, www.violenciadoméstica.org.uy. Porque eso es lo de todos los días. Las mujeres cuando salen, no salen solas. Los varones cuando salen solos. ¿Por qué esa cosa de que tienen que estar... Teresa, ¿y eso no puede haber una buena intención de protección? Que yo no estoy diciendo... No, pregunto bien porque en realidad creo que hay mucha gente que puede pensar que las mujeres están más expuestas realmente. Pero claro que las mujeres están más expuestas. Claro que en las ciudades el espacio público es más peligroso para las mujeres que para los varones. Por eso. Pero tengo una mala noticia. Estadísticamente es mucho más peligroso el hogar para las mujeres que el espacio público. Patricia. No, More, ¿se lo decís vos o se lo digo yo? ¿A quién? No, le estaba mostrando justamente el recorte de la diaria donde decía que, hablando de la otra fiscal, que había que usar la cabecita en la nota que tuvo con Nacho en la pecera. La que vos me dijiste que yo lo mandara. Yo la escuché la nota. ¿Sí? Que hay que usar la cabecita antes de solicitar hacer un allanamiento. No, no es eso. Yo digo que hay que utilizar la cabeza para cuando uno está trabajando en esto y ver cómo logra lo que quiere de la mejor manera. Esto de no tener tanta práctica con la prensa tal vez le juega una mala pasada, fiscal. Si tú decís. Pero bueno. Pero muchachos, no, sí. No, porque esto venía en un corte para la salida donde yo iba a comer, del tupper. creo que salía airoso y... Si tú decís. Se resuelve en la esquina. Pero lo dijiste. Yo dije que hay que pensar cuando hay que actuar. Perdón, ¿estaba hablando de la operación Océano? No. O sea que, entonces, porque cuando se dio el diálogo con él pensé que estamos hablando de la fiscal de la operación Océano. No, yo lo que dije es que uno cuando quiere obtener una información hay que ver la mejor manera de obtener esa información. Hablábamos con Julio fuera de cámara. El comentario no fue sobre Operación Océano, fue por el cordón. No. Sobre el lado del cordón. El allanamiento azul. El allanamiento azul. Y sobre el tema del allanamiento. Perdón, fiscal. Si ustedes lo quieren poner, las póngalo medidas como cautelares que dijo Teresa que están establecidas sobre el periodista, ¿dependen de su fiscalía también? No, son medidas cautelares dictadas por la justicia especializada, de familia especializada, otro ámbito. Y han sido ratificadas porque él apeló y fueron ratificadas por Tribunal de Alzada. Vamos a la pausa y la seguimos, ¿le parece? Pero antes les quiero decir que tu sofá es tu lugar en el mundo. Estoy deseando llegar a casa ahora para tirar más. Qué lindo. Por eso, NIR volvió con la preventa 100% en cuero de sofás y butacas, para que tu espacio sea realmente especial. Encontrar tu próximo sofá de 2 cuerpos desde 24.650 pesos o de 3 cuerpos desde 29.900 pesos. Puedes comprarlos hasta en 12 cuotas sin recargo. Ingresá ahora a nir.com.uy y encontrá el modelo ideal, el que vos estás buscando. Si buscas cuero 100% natural, buscas un NIR. 45 años innovando en calidad y respaldo.
quiero decirles que hasta el 31 de mayo, ahora, quedan unos días, la gift card de Óptica Rubio sigue rindiendo un 25% más. Le pones 1.000, automáticamente pasa a valer 1.250. 2.000 pasa a valer enseguida 2.500 pesos. O sea que es mágico. La plata que pones se aumenta un 25% y además te llevas un par de lentes de regalo. Hacé tu compra desde donde estés y te la enviamos sin costo. Visítanos en nuestras sucursales de Montevideo, Colonia. Seguinos en @ópticarubio para enterarte de todas las novedades. Más información en ópticarubio.uy. Si hablamos de salud visual, hablamos de Óptica Rubio. Pausa y ya seguimos aquí en el 10, el canal uruguayo. Martín Arismendi y Electrodomésticos, un multimarca que ofrece todo. Beko, Bosch, Elgi, Futura, Ufesa, en Colonia 2267, esquina Acevedo Díaz. Dulce, salado que es dulce y salado que te dulce, salado que es dulce y salado. Las nuevas galletas del maestro cubano son para todos los gustos. Probalas. Café, la humedad. En Moura apostamos por la innovación y la tecnología de avanzada en cada una de nuestras baterías. Si es batería, es Moura. Uruguay, Stevia Uruguay, 100% orgánico, sin dextrosa y 0 calorías de verdad. No te confundas, somos Stevia Uruguay. 57 minutos pasan de las 10 de la noche. Seguimos haciendo polémica en el bar en vivo, aquí en el 10, el canal uruguayo. Teresa tenía una aclaración para hacer. Sí, una aclaración cortita, pero que me parece importante. Primero que todas las mutualistas tienen equipo de referencia porque había una meta asistencial además fijada, y lo que yo me refería es que algunos tienen buena preparación y otros no tanta. Entonces, es decir, por eso hablaba lo de la lotería. La segunda aclaración es más de tipo técnico, es decir, yo dije que tienen que hacer denuncia, no es que tienen que hacer denuncia, deben comunicar al Poder Judicial si ven en equipo, lo tienen que comunicar si ven que hay alguna vulneración de derechos. ¿Sabes? Bien. Y lo último que quiero decir es que con alegría me comunican que en la Cátedra de Pediatría hay una materia de abuso sexual infantil y me parece genial. Ojalá eso se repita en otro lugar. 15 de segundo tengo, Piña. 15. Sí. 15. Una. Y va más de una. 1, 2. ¿Para qué estás seguro? ¿Viste que sos 5, Piña, una vez en la vida. 15 segundos. Yo tengo 15 segundos y se arranca diciendo lo primero. Va a haber un segundo seguro. Me he comido tanta. Y no digo absolutamente nada. Adelante. Una. Hay un tratamiento para la salud de aquellas personas que, como ustedes, tratan temas que pueden afectar, obviamente, la mente, la salud de una persona? No, la Fiscalía no tiene un servicio de salud ocupacional, laboral, no lo tiene. La otra, ¿usted tomaría un caso, esto corre por mi cuenta, que parece andar deambulando por ahí y nadie lo quiere tomar, que es el diputado Núñez? Por supuesto, si me corresponde, lo tomo. Es mi trabajo. Pero lo puedo hacer, por ejemplo, de oficio. Se supone que ese caso se lo van a asignar a alguien, que la DPA tiene que hacer su trabajo y asignarlo a alguien. Si no lo hace, bueno, como he hecho en otros casos, he actuado de oficio, por supuesto. Okay. Esta semana padecimos un ciclón subtropical que dejó innumerables destrozos, fundamentalmente en el departamento de Maldonado y de Rocha. Para conocer el estado del tiempo y el pronóstico nos acompaña Nubel. Adelante, por favor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Quién está gritando atrás? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué gritas? Pará, tranquilo. ¿Qué te pasa? Discúlpeme, cuando me dijeron, mirá, tenés que presentar a Nubel. Buenas noches. Sí, bueno, sí. buenas noches. Es un decir buenas noches, la verdad. Inestables noches para todos. Pero discúlpeme, ¿sabe que yo pensé que venía Nubel Cisneros, nuestro compañero? Pues estamos hablando de clima y digo, Nubel, y entra usted, me sorprendió, la verdad. Mirá, se equivocó, señor. ¿Y sabe por qué? Porque yo no soy Nubel Cisneros. Yo soy Nubel Patotero. Nubel ¿Qué gritás de atrás? ¡Cállate la boca, hermano! ¿Qué te pasa? Patotero. Vení y decímelo acá. Patotero. Vení y decímelo acá. ¿Patotero?
Sí, ¿qué problema tenés? Soy patotero. No, ¿Y qué no, problema no. tenés? ¿Vos también tenés problema conmigo? No tengo ningún problema. Los zapatos. Me encanta la media de la NASA. Esperá quién habla, Robert De Niro. Mirá quién es este que se cree. Porque toma cama solar y se viste en Damore, ahora se cree que puede opinar de todo. Callate. Me encanta la media de la NASA, quiero decirle. Bueno, y vos también, actor. No, Dejate de joder. A mí no me Dejate metas de el peso, joder. Perdón, no lo Escuchame. quise, le pido disculpas, no lo quise ofender. Veo que viene con paraguas, lentes de sol. Sí. Lentes de sol. Sí. Bufanda, gorro de lana. Qué tiempo loco, ¿no? Mire, yo me cubro, yo soy un profesional y vamos a hablar las cosas como son. Yo soy responsable. Yo doy el pronóstico con margen de error. Ah, bien. Es así. Bien. Por ejemplo, mañana. Sí, mañana. ¿Cómo para está? mañana, Sí. 16 grados. Más Bien. o menos 8 grados. O sea. O sea, entre 24 y 7. No, pero eso Si salí, la recomendación para mañana. Si salí con remerita, llévate sobre todo. Y por ahí hay sol, lleva paraguas también. El que avisa no traiciona. ¿Hay amenaza de otro ciclón? ¿Cómo viene la mano? ¿De otro ciclón? ¿Algún fenómeno climático? Bueno, por lo pronto... La gente está expectante, ¿vio? Bueno, esto es importante y le digo, por lo pronto tenemos un fenómeno imposible de prever en el complejo celeste, que es el tornado Alonso. Ah, bien, muy bien. Pero más allá de la chanza, vamos a dar indicaciones climáticas que son preocupantes. ¿Por ejemplo? ¿Qué pasó? Me estaba viendo la doctora. Por ejemplo, el presidente se está divirtiendo conmigo. La Bermuda, estamos mirando la Bermuda. Estamos mirando la Bermuda. Lo que se está riendo conmigo. Esperaba Pastichotti. Safe. ¿La puedo tutear? Safe. No. Bueno, no, ¿cómo le va? Yo quiero los lentes, Sí. lo recuerdo. Yo quiero su teléfono por la duda. Nunca se sabe. Por ejemplo, seguimos con el pronóstico. El presidente se tomó los vientos y hay un frente bastante caliente en todo el país. Opa. Hay un banco de niebla pesada en la zona del Palacio Legislativo, razón por la cual entre los legisladores no se pueden ni ver. Es buenísimo. También hay unos nubarrones muy feos localizados puntualmente. Nubarrones localizados puntualmente sobre los aromos y los céspedes. Con una sensación térmica de calentura importante a nivel intercontinental. Bien. Ya que están esperando que llueva, este es para aplauso. Ya que están esperando que llueva con sol, a ver si le pueden hacer un gol arcoíris. La clavamos en el ángulo. Genial, fantástico. Escúcheme una cosa. Y yo fui el otro día al partido. Qué bien juega Zorro Porteño. ¿El ciclón? El día del ciclón. Yo le decía, patea que con el viento alguna va a entrar. No entró ninguna. Bueno, vamos a ver el tiempo para mañana. Nos ponemos serios. A ver. Me despido con el pronóstico para mañana. Sí. Lunes, frío y caluroso. Muy bien. Las dos cosas. Con cielo despejado y probabilidad de lluvias intensas y granizo. Con temperaturas oscilando entre los 5 y 32 grados. Sí, señor. Así que si no tenemos un hermoso día de playa, puede haber un diluvio y caer unas cuantas gotas. No, pero no deja nada claro. Si la gente no entiende nada. ¿Qué te pasa? ¿Vos me decís chanta? Escuchame, y si no les quedó claro, llamen a Nubel Cisneros. Arriba, que pase bien, vamos arriba. Bueno, More, de a poquito nos vamos yendo. 3 pasan de las 11. Gracias por venir, un placer, ¿eh? Sí, el martes 24 va a estar el Palacio Peñarol abierto, todas las peñas para un invierno solidario, recibiendo ropa para donar. Así que los quiero invitar a todos los que puedan pasar por ahí, por el Palacio Peñarol, a llevar ropa. Y el jueves los espero, seguramente Sergio me va a acompañar. Vuelve Yampi al Teatro Circular. Muy bien. Raúl, fiscal, gracias por venir. Un placer Gracias a tenerte. usted. Espero los lentes. Los lentes, ahora te vamos a los lentes. Te vamos a dar los lentes de ¿Te estás óptica haciendo Rubio el por ahí. Nubel, te están pidiendo los lentes. Gracias, Raúl, ¿eh? Muchas gracias. A ustedes. Julio, gracias, ¿eh? Gracias, Piña, te robo 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos, además, 10 minutos. Para. Un saludo para Susana, el Maldonado de FM, gente que siempre nos mira. Muy bien. Juan Miguel. Muchas gracias por esta noche. Siempre quedan muchas cosas cuando hablamos de estos temas, pero seguirán estando presentes. Sergio Puglia. Nos vamos a volver a reencontrar el viernes que viene y yo me voy contento de tener la posibilidad que hemos tenido hoy entre todos de plantear cosas para que la gente piense y sepa que en el cambio es donde viene la cosa, en el cambio cultural. Si no hay cambio cultural no tenemos ninguna mejora.
Madrid. Muy buena semana para todos. Nos reencontramos el próximo viernes. Teresa, gracias por venir, un placer, ¿eh? No, por favor. Ya nos cruzaremos Priá, pues la próxima vez que te cruce me parás y me invitas un asadito. Ahí está, por supuesto. No, Teresa, no, Teresa. Él pide comida todo lado. Él pide, sí, ya sé. Un saludo cordial, catamos unas murgas. Ahí está. Algo que nunca hiciste. Realmente quiero agradecer el espacio, la posibilidad de hablar, porque además yo siempre muchas veces digo que estos temas hay que hablarlos entre todos y todas, y además ustedes le llegan a un público enorme que desde la academia, desde la militancia, desde distintos lugares, nosotros no tenemos la posibilidad muchas veces de llegar. Así que agradezco la oportunidad de haber estado acá y el respeto. Muchas gracias, muchas gracias. Buena semana para todos y felicitaciones al Liverpool Fútbol Club. Si gana y gana, se corta. Hoy día está a 2 fechas de salir campeón. ¿Hay chiste? Tengo sí varios chistes, pero mejor no. ¿No? No, el chiste lo hizo Puglia, ¿no? Pidiendo el cambio. ¿Cómo te hace rogar? El chiste pidiendo el cambio de gobierno. ¿Eh? ¿No viste que Puglia se despidió con un cambio, pidiendo el cambio? Diga cualquier cosa. Increíble. Increíble. Me parece bien, Sergio. Sí, sí. Chao, buena semana para todos. 6 pasan de las 11, los esperamos. Comité de base Sergio Puglia, ¡vamos! Los esperamos el próximo. El espectáculo se va a llamar Puglia de frente. El próximo viernes, cuando volvamos a hacer polémica en el bar pegadito subrayado en el 10, el canal uruguayo. Bye. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer.